es algo muy interesante en los multiversos. ¿Cómo tiene red? Fue su aniversario. Fue experiencia magistral. No, yo tengo 30. Yo te iba a hablar hasta las 12, porque me llamó a hablar porque va a ir a las 12, sí, va a ir el coloquio desde las 11. Y yo digamos, llegué a las 11:30 y me tocaron 3 conferencias. Denver estaba en ese canal de Cafierro, la magistral fuera de ciencias químicas del universo. Pues fíjate, yo siempre digo a esa un vino de pero ya viste que todavía no es verificado. Claro, los multiversos, mucho que lograr hacer el multiverso. En el vacío, cuando crece esta fluctuación de energía eléctrica. ¿De la primera tú? Este es antiguo, ¿verdad? ¿Cuándo es? ¿Ya chica? ¿Ya no me Ya hasta pensé que ibas a llegar tarde, que ibas a estar pegado ahí a la botella. Es que si toman mis comidas, ¿Cuántas y aparte de no, pero adentro. estuvo platicando con el bueno. Tiene Tengo 6 personas viendo. Sí, se ve mejor. Sí, sí. No, ya se ve mejor ahí. Sí. Ya se distinguen las letras.
qué estamos? Bueno, creo que sería el pasillo. Pero por atrás. No, mejor no apague todo. No, que lo pido yo. Bueno, les damos la bienvenida al 25 ciclo de conferencias del Nibiru. Esta vez les traemos al doctor Alberto Ubijosa, que nos acompaña de aquí del Instituto de Ciencias Nucleares, de aquí de la UNAM, para hablarnos un poquito de la teoría de cuerdas. Creo que me oyen bien así, ¿no? Bueno, gracias a Andrea por la invitación y a los Es que hay más gente en Twitter. pero si hablo así no se me oye, no se me oye a través del micrófono. No, nada. O sea, yo soy bastante gritón. Ahí está. ¿Sí? Pues prefiero usar las manos. Bueno, entonces estaba diciendo, gracias a Andrea y a Nibiru por la invitación. Yo justamente soy su vecino aquí al lado del Instituto de Ciencias Nucleares, entonces me da gusto venir a platicar aquí un poquito de estas cosas. La teoría de cuerdas es precisamente el tema al que yo me dedico, así que pues doble gusto me da venir a contarles de esto. Y bueno, pues para empezar, déjenme decirles en una frase qué es la teoría de cuerdas. Yo diría que es nuestro intento más reciente, o uno de nuestros intentos más recientes, por entender de qué está hecho el universo a nuestro alrededor. Y entonces, para llegar a contarles qué es la teoría de cuerdas, pues realmente primero vale la pena que nos vayamos con calma y les cuente qué es lo que sabemos respecto al mundo a nuestro alrededor. Y eso va a tomar cierto tiempo, así que tengan algo de paciencia. Más o menos la primera mitad de la plática va a ser sobre las cosas que ya sabemos y que nos falta por saber, y la segunda parte, más o menos, será de cuerdas propiamente dicho. Ahora, por supuesto, en el camino, deténganme en cualquier momento con preguntas. Ustedes de allá arriba van a tener que gritar o algo porque no lo veo. No importa tanto qué tanto el material que estamos a cubrir o no. Hay un montón de material, un montón de ideas, y pues a ver cómo podemos avanzar. Lo principal, por supuesto, es que cubramos lo que cubramos, entienda eso, así que por favor deténganme con preguntas cuando gusten. Bueno, entonces, como les decía, voy a empezar desde el punto de partida de toda esta pregunta, de qué está hecho nuestro universo, y para orientarnos en eso, pues comencemos con lo que ya todos ustedes conocen. Todos ustedes saben que si tomamos cualquier trozo de materia a nuestro alrededor, por ejemplo, la punta de un lápiz, y lo agrandamos lo suficiente, encontramos que está hecho de unos ladrillitos chiquitos que se llaman átomos. En el caso del lápiz son átomos de carbono, pero hay como 100 tipos distintos de átomos. Pero también saben que ese es apenas el comienzo de esta expedición, porque los átomos están hechos de cosas más chiquitas, un núcleo y electrones moviéndose de alguna manera alrededor. Los electrones, hasta lo que sabemos al día de hoy, no están hechos de cosas más chiquitas, pero el núcleo, por supuesto, sí. El núcleo está hecho de protones y neutrones. Y lo que no sé si ya todos saben, pero supongo que por ahí lo han escuchado, es que hay todavía un paso más en este juego de muñecas rusas que nos presenta la naturaleza, porque adentro de los protones y neutrones, hace como 40 años, descubrimos que hay cosas más chiquitas que se llaman quarks. De hecho, dos tipos distintos de partículas que por pura diversión llamamos quark arriba y quark abajo. Un protón está hecho de dos quarks del tipo que vamos arriba y un quark abajo, y un neutrón al revés, dos abajo y uno arriba. Son más nombres, no tienen nada que ver con posiciones. Bueno, entonces, hasta donde sabemos al día de hoy,
el electrón, el quark arriba, el quark abajo y algunas otras partículas que mencionaré en breve, no están hechos de cosas más chiquitas y por eso les llamamos a ellas partículas elementales o fundamentales. Entonces, resumiendo todo esto, lo que estoy diciendo un poco a la carrera es que sabemos al día de hoy, y nos costó mucho esfuerzo saberlo, que todos los objetos de nuestro alrededor están hechos de apenas 3 tipos distintos de ladrillos básicos, lo cual es increíble, ¿no? Realmente ya nos hemos acostumbrado a la idea de ladrillos básicos, pero es increíble que los miles y miles de distintos tipos de sustancias con propiedades tan distintas que conocemos en la naturaleza, todos se reducen a armar de distintas formas simplemente 3 ladrillos básicos. De la mano de que no hemos encontrado que estas partículas estén hechas de cosas más chiquitas, tampoco hemos encontrado que tengan un tamaño definido. Entonces, lo que podemos decir y lo que estoy reportando aquí es que tienen, aquí estoy llenando, acá, lo que está reportando acá, es que tienen a lo más un tamaño tan grande como las distancias más chiquitas que hemos explorado. Y ese tamaño pues, es un tamaño de una trillonésima de metro, así que son bichos de veras muy chiquitos estas cosas. Ahora, esto es parte de lo que hemos aprendido, pero en el camino de llegar a entender esto, entendimos muchas más cosas que yo ahorita nada más, como nuestro destino final es mucho más allá de esto, yo nada más les voy a resumir rápidamente qué es lo que sabemos. Y hay una cierta teoría específica que resume todo lo que sabemos con certeza sobre el mundo microscópico hasta el día de hoy. Esa teoría, que es un enorme logro de la humanidad, podría tener un bonito nombre, pero no lo tiene un nombre muy chafa, muy modesto. Se llama simplemente el modelo estándar, así como si fuera la primera cosa que se nos ocurra, el modelo estándar. Bueno, entonces el modelo estándar es básicamente el resumen de todos los ingredientes que conocemos con certeza, como les digo, y en particular por el lado de ingredientes de la materia, entendimos que de hecho no hay 3, como les acabo de contar, sino de hecho, curiosamente, 12 ladrillos básicos de la materia. Entonces, en esta lista hay muchos detalles que no importan para lo que yo voy a decir, nada más que ya unos datos ahí. En particular aquí aparece la masa de cada una de estas partículas en unidades del electrón y también la carga. Y estos 12 ladrillos básicos los dividimos en 2 grupos distintos, un poquito más adelante les diré por qué. Unos le llamamos quarks y otros leptones. Entre los leptones, entre los 6 leptones, está nuestro viejo amigo el electrón. Y entre esos quarks, en esta primera columna está el quark arriba y abajo con el que les dije que llamamos protones y neutrones, y por tanto núcleos, y junto con los electrones llamamos átomos. Entonces, lo interesante de esta tabla, que como les digo es la tabla de ladrillos básicos de la materia hasta donde entendemos al día de hoy, es que con las partículas de esta única columna nos bastaría para armar un universo, pues básicamente tal como vemos en las estas macroscópicas. Para todo efecto práctico, para todo lo que nos importa a nosotros al menos, el universo funcionaría igual, básicamente, si no existieran estas otras partículas de acá. Y a pesar de eso, existen, o sea, no sabemos quién manda a pedir esas cosas, pero resulta que por cada una de estas 4 partículas que sí necesitamos y que están en esta tabla, hay 2 copias de ella, que son como una especie de copia pirata, que tienen las mismas propiedades, pero son como más chafas, son menos duraderas. Y el electrón, por ejemplo, tiene su copia pirata, el muón, el tabón y demás, así similarmente. Estos quarks tienen 2 copias cada uno y demás. Nadie sabe por qué el universo incurrió en este acto de doble piratería. Y a este arreglo, este patrón, esta repetición le llamamos generaciones. O sea, lo que estoy diciendo es que con la primera generación de partículas, con esta columna bastaría para entender el universo a gran escala como lo conocemos. Pero por alguna extraña razón que no entendemos, sabemos que hay 2 generaciones más que son como repeticiones de esas. Entonces, bueno, esos son los ladrillos básicos de la materia. Ahora, por supuesto, para que sucedan cosas interesantes en el universo, estos ladrillos no nada más están flotando por ahí como motas de polvo, sino que tienen una vida bastante agitada porque se hablan unos a los otros a través de distintas fuerzas fundamentales o interacciones fundamentales. Entonces, en nuestra vida diaria tenemos todo el tiempo ejemplos de 2 de estas fuerzas. Por ejemplo, este pobre órbito que se cayó aquí. Si uno le pregunta de quién es la culpa que se cayó, pues sabe que la culpa es de Newton o de Einstein, porque es la fuerza de gravedad la que genera todas las partículas de las que está hecha la Tierra, están tratando de jalar a las partículas de las que está hecho el árbitro hacia abajo. Pero, felizmente para el árbitro, no siguió cayendo hasta el centro de la Tierra. O sea, en este momento se detuvo aquí, se dio un ranazo, y eso quiere decir que alguien más lo empujó hacia arriba. Por supuesto, pues eso es una fuerza que ejerce el suelo sobre su cuerpo, hacia arriba. Y eso, cuando uno lo ve en detalle, es una fuerza que es de origen electromagnético. Entonces, cada vez que empujamos algo, jalamos una cuerda, un resorte, etcétera, etcétera, en el modo de que ustedes están sentados ahí, etcétera, etcétera, todo eso en nuestra vida cotidiana son ejemplos en última instancia de la fuerza electromagnética. Y por supuesto, todos los días batallamos con la fuerza de gravedad para levantarnos de la cama en la mañana. Entonces, esas son 2 fuerzas que en nuestra vida diaria no son muy evidentes. Pero lo que yo les quiero contar acá es que entendemos al día de hoy de dónde se originan esas fuerzas a nivel microscópico. Entonces, déjenme contarles en particular el asunto de la fuerza eléctrica, la fuerza electromagnética. Tomemos, por ejemplo, 2 electrones. Ustedes saben que los electrones, bueno, para empezar, todos los electrones del universo son idénticos, lo cual es una sorpresa.
Y en particular tienen el mismo signo de carga eléctrica, y entonces ustedes esperarían que se repelan por la fuerza eléctrica. Pero la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo es que sabe el electrón de la derecha que el de la izquierda anda por ahí y entonces se tiene que hacer un lado? Bueno, lo que hemos llegado a entender con el lenguaje que tenemos, el lenguaje en el que está escrito el modelo estándar, un lenguaje que por cierto se llama teoría cuántica de campos. Bueno, con ese lenguaje entendemos que la historia es esta que les voy a platicar aquí. Va el electrón de la izquierda por ahí felizmente, de pronto está aburrido y se le ocurre escupir una partícula, y esa partícula es la que va y actúa como mensajera, va con el chisme pues, y le dice al electrón de la derecha que por ahí acaba el de acá de la izquierda, y entonces tiene que hacer un lado. Entonces si pongo esto en dibujito en lugar de en animación, lo que estoy diciendo es esto, va el electrón por ahí, y de pronto nomás así se le toca aparecer una partícula que no existía antes. Eso es algo interesante que hemos aprendido, las partículas pueden aparecer y desaparecer. Entonces esta partícula que actúa como portadora de la fuerza electromagnética es lo que llamamos un fotón. Por cierto, fotón, quizás a algunos de ustedes les suene, es precisamente las partículas de las cuales está hecha la luz. Ustedes lo están viendo ahorita a fotonazos. Y no es casualidad, porque justamente hace 150 años Maxwell y Faraday lograron entender que, bueno, Maxwell particularmente, lograron entender que la luz tiene mucho que ver con las fuerzas eléctricas y magnéticas. Entonces, de hecho, las partículas de luz son precisamente las que actúan como mensajeras. Bueno, entonces, esto es la idea básica de cómo a nivel microscópico se originan las fuerzas. Lo que estoy diciendo en esencia, un poco la carrera, es que se originan del intercambio de partículas. Pero fíjense que más en detalle, lo que estoy diciendo es que realmente el proceso en sí, por el cual un electrón le habla a otro, lo estamos descomponiendo aquí en dos pasos. O sea, el proceso básico es la posibilidad que tiene el electrón de aventar fotones o, en este extremo, de absorberlos. Entonces, en resumen, lo que estoy diciendo aquí es que los electrones, para ganarse la vida, lo que hacen es escupir o absorber fotones. Eso es lo que hacen. Y el proceso de que a una duda... Depende de cómo veas, como aquí realmente uno está haciendo cálculos para objetos microscópicos, involucra este lenguaje que llamamos de mecánica cuántica. Entonces es una cosa bastante marciana, como probablemente ustedes saben. Y en particular, y algo a lo que yo ahorita iba a ir, es que uno calcula probabilidades de que sucedan las cosas. Entonces, en todo momento hay una probabilidad, una cierta probabilidad de que el electrón le dé por aventar un fotón, que eso es un poquito lo que iba a hablar ahorita. Pero entonces, en esencia, para lo que estás preguntando, piénsalo como que en todo momento pueden ir aventando por ahí fotones. Y justamente no es que lo hagan nada más cuando de pronto hay un electrón por ahí vecino que se quiere comunicar con él, no es que les dé la gana en particular hacer eso. Incluso cuando ellos van solos por la vida, también van solitos aventándose fotones y atrapando los ellos. Entonces, básicamente la respuesta es resumen. Sí, esto pasa todo el tiempo. Bueno, como estaba diciendo, los procesos básicos en realidad es esta posibilidad que tienen el electrón o todas las partículas cargadas de aventar y escupir fotones. Como estamos diciendo, esto es mecánica cuántica, entonces lo que uno calcula es la probabilidad de que esto suceda. O sea, uno quiere saber, está interesado en saber qué tanto le late a los electrones, qué tanto se les antoja aventar fotones o absorberlos. Y resulta que eso está controlado por un numerito que es ni más ni menos que lo que llamamos la carga eléctrica del electrón. O sea, la carga eléctrica es eso, es un numerito que nos dice qué tan propenso es el electrón o cualquier partícula cargada a escupir o absorber fotones, o en otras palabras, a generar o a sentir la fuerza electromagnética. Ahora, el numerito ese, la carga eléctrica medido en unidades europeas, en unidades naturales, resulta ser un número chiquito, algo así como un centésimo, un poco más chiquito. Y el hecho de que ese numerito sea chiquito significa que los electrones no son muy propensos a aventar fotones. De cuando en cuando lo hacen, pero no les da para hacerlo vigorosamente todo el tiempo. Y gracias a eso, entonces, la fuerza electromagnética no es muy intensa. O sea, uno puede describir con una buena aproximación dos electrones hablándose, nada más aventándose un fotón o dos o poquitos. Y gracias a que no es muy intensa la fuerza electromagnética, podemos hacer cálculos en ella, en la teoría que describe la fuerza electromagnética a nivel cuántico, que es parte del modelo estándar y se llama la electrodinámica cuántica QED. Podemos hacer cálculos con relativa facilidad, con una técnica que se llama, básicamente es hacer estos dibujitos que se llaman diagramas de Feynman, y esos dibujitos se traducen directamente a fórmulas y uno hace cálculos con eso. El punto que estoy insistiendo, y esto va a ser importante porque lo vamos a utilizar después, es que esta técnica de calcular con diagramas de Feynman pues, funciona muy bien, pero solo es útil cuando las fuerzas son poco intensas. Perdón. Disculpe, el numerito que dijo, vale, ¿en qué unidades lo estaban? Justamente me estoy asegurando de hacer una combinación que no dependa de las unidades. Normalizando debido a entre la constante de Planck, porque estamos haciendo mecánica cuántica y entre la velocidad de la luz, esta combinación ya no importa en qué unidades reporte yo
puede ser grande o pequeña dependiendo de qué unidad es la vida. Lo que realmente importa para controlar la probabilidad aquí es este cociente que es ya adimensional. Entonces eso es lo que es realmente importante. Para decir que la fuerza electromagnética no es muy intensa, esto es lo que cuenta. Bueno, te estaba diciendo, cuando tenemos fuerzas que no son muy intensas, somos felices porque podemos hacer cálculos muy alegremente y empatan perfectamente con las predicciones experimentales, así que todo el mundo feliz. Pero la otra cara de la moneda es si nos encontramos por ahí con fuerzas que son muy intensas, o sea, con situaciones en las cuales las partículas son muy propensas a aventar partículas mensajeras y son por tanto muy propensas a hablarse unas a las otras. Entonces no saben, esta técnica de dibujitos de Feynman no funciona y de hecho no sabemos entonces muy bien cómo hacer cálculos. Ahí estamos en la piel, nadie es feliz. Entonces esto recuerden lo que vamos a usar más adelante. Ahora, regresando a lo que les estaba contando del modelo estándar, les enfaticé esta idea de que existen fuerzas y que son mediadas por partículas mensajeras. Ahora déjenme contarles, para completar la receta, qué es lo que dice el modelo estándar, o sea, qué es lo que sabemos al día de hoy, cuáles fuerzas existen. Según el modelo estándar existen dos fuerzas básicas. Está por supuesto por la que acabo de mencionar, la fuerza electromagnética, que la partícula mensajera son estos fotones. Y hay una otra fuerza que se llama la fuerza débil, tiene unas partículas mensajeras que se llaman más exóticamente W y Z. Y esa fuerza donde aparece, por ejemplo, es algunos procesos de radioactividad. Hay algunos núcleos pesados que de pronto les da por dejar en su lugar núcleos más ligeros, y algunas de esas veces los responsables de esta fuerza. O también incluso el propio neutrón, si uno lo tiene por ahí solito, el neutrón se aburre, deja de existir, desaparece y deja en su lugar otras cosas. Entonces ese tipo de procesos es mediado por la fuerza débil. Ahora, hay una fuerza más, que es la que llamamos la fuerza fuerte, que su partícula mensajera lo llamamos un gluón, por pegamento en inglés. Será que no llamarle pegamoide, y para saber que existe esa fuerza, pues simplemente acuérdense cómo está formado el núcleo. El núcleo, ya sabían ustedes, desde la primaria, está hecho de protones y neutrones. Y los protones todos tienen carga eléctrica positiva, todos son idénticos. Entonces se repelen con la fuerza electromagnética. Y los neutrones no ayudan porque son neutros. Así que, si acaso existen los núcleos, y pues de veras que sí existen, tiene que ser que hay otra fuerza de la naturaleza más intensa que la fuerza electromagnética que mantiene el núcleo ensamblado. Y esa fuerza, como no somos muy creativos, le llamamos la fuerza fuerte. Entonces la fuerza fuerte es la que mantiene el núcleo ensamblado y de hecho también mantiene ensamblados a los quarks entre sí para armar protones y neutrones. Y de hecho, el hecho es que solo los quarks sienten la fuerza fuerte. O sea, las partículas básicas de la naturaleza, pues las básicas con los 12 que les conté, los dividimos en dos grupos, quarks y leptones, porque precisamente los quarks sienten la fuerza fuerte y los leptones no. Esa es la razón de los dos nombres, no más que nos guste complicar la vida. Entonces, lo que estoy diciendo aquí en resumen es que, así como antes les conté que los electrones o las partículas con carga eléctrica se hablan unos a otras a fotonazos, así también las partículas que tienen carga fuerte, que son precisamente los quarks, se hablan unos a otros a gluonazos. La teoría es una copia de la otra, básicamente. Ahora, la fuerza fuerte es muy importante, ciertamente para nuestra existencia, porque es la que hace brillar a las estrellas. Las estrellas brillan juntando núcleos ligeros para ser núcleos más pesados, usando esta fuerza. Y de hecho, es la fuerza más intensa de la naturaleza. Lo cual más adelante, como quizás están viviendo, nos causa ciertos problemas, a lo cual voy a regresar más adelante. ¿Qué causa la fuerza fuerte? La fuerza fuerte, así como les conté que la fuerza electromagnética la causa el hecho de que los electrones o cualquier partícula con carga eléctrica es por definición capaz de escupir y absorber fotones, y entonces las partículas con carga eléctrica se pueden hablar a fotonazos. Igualito, por definición, las partículas que tienen carga fuerte tienen la propiedad, o sea, así está hecha la naturaleza, de que pueden aventar o aventar o absorber gluones, otro tipo de partículas mensajeras. Y entonces esas partículas se pueden hablar entre sí usando como intermediarios a estos gluones. Y eso es lo que es la fuerza fuerte. Estos gluones tienen unas propiedades distintas, bastante distintas que los fotones, en varios sentidos, y eso hace que la fuerza fuerte sea muy distinta en detalle, como hacemos cálculos, de la fuerza electromagnética, pero conceptualmente el origen es el mismo, porque es el mismo tipo de idea. Todas las fuerzas, según entendemos, microscópicamente se ocasionan por el intercambio de partículas mensajeras. Bueno, yo estaba diciendo esto, es la fuerza más intensa y a eso vamos a regresar un poquito más adelante. Ahora, ustedes ven esta lista y ya les quedará claro que no pueden creerme nada de lo que diga porque ni siquiera sé contar, ¿no? O sea, yo dije que había dos fuerzas básicas y ya puse tres, entonces ¿qué pasó? Bueno, la razón por la cual puse eso es porque el modelo estándar, parte de lo que nos enseñó, parte de lo que descubrimos hace 40 años, es que las dos primeras fuerzas que puse en esta lista, de hecho, son distintas manifestaciones de una sola fuerza básica que llamamos la fuerza electrodébil. Entonces, esto de aquí es un ejemplo de lo que llamamos unificación, o sea, es un avance en entender que la naturaleza es más simple de lo que pensábamos antes. Un ejemplo anterior de unificación, que supongo que algunos de ustedes ya han escuchado, está implícito en este nombrecito.
Hasta hace 150 años pensábamos que una cosa eran las fuerzas eléctricas y otra muy distinta eran las fuerzas magnéticas, pero Faraday y Max y esta gente entendió que de hecho están cercanamente emparentados, son dos caras de una moneda, digamos. Entonces, no es un nombre muy original, electromagnética, así le llamamos, pero pues eso es a lo que se refiere. Y esto tampoco es un nombre muy original, pero pues se refiere a lo mismo, que a pesar de las apariencias, esta fuerza y esta fuerza de hecho son lo mismo, pues están muy emparentadas. Entonces, por eso dos fuerzas, esta y este de acá. Ahora, eso es, ya les conté cuáles son los leyes básicos de la naturaleza y cuáles son las fuerzas básicas de la naturaleza según lo que sabemos al día de hoy. Hay un montón de detalles que contar ahí, por supuesto, pero vamos a la carrera aquí para llegar a nuestro fin eventualmente, espero. Y hace falta un ingrediente más, resulta, por la siguiente razón. El modelo estándar pues, es una teoría física, no es nada más una lista de ingredientes como del súper. Lo que necesita uno es escribir toda esta historia en un lenguaje matemático, ¿no? Así es como se escribe la física. Y el poder de las matemáticas es tal, que el poder de la estructura matemática es tal que a veces nos permite hacer predicciones por la pura consistencia interna de las matemáticas. Y en particular hay una que resulta muy interesante, que es la siguiente. Las matemáticas del modelo estándar, las fórmulas del modelo estándar, predicen lo siguiente, que si solo existieran estas 16 partículas que acabo de listar, 12 de materia, 6 leptones, 6 quarks, y 4 de fuerzas, este es el gluón, fotón, W y Z, partículas mensajeras de fuerzas, si solo existieran esas partículas en la naturaleza, con las propiedades que les conocemos, entonces ninguna de ellas podría tener masa. Estaría prohibido por la propia consistencia interna de la teoría que tuvieran masa. Pero en la naturaleza no observamos eso. De hecho, la mayor parte de ellas, 14, todas, salvo el fotón y el gluón, todas tienen masa, o no parecen tener masa. Entonces, las propias matemáticas nos obligan a predecir que tiene que existir algo más. Nos falta algún ingrediente, justamente como si faltara una pieza en un rompecabezas. Entonces, eso es un ejemplo interesante del poder de las matemáticas, que uno puede hacer unos cálculos aquí y predecir que algo tiene que existir allá afuera. Y interesantemente, luego a uno lo busca y lo encuentra. A veces sí, a veces no. Si no lo encuentra, hay que volver a pensar. Entonces, el modelo estándar, no sabemos cuál es esa pieza que falta en detalle, porque por ejemplo, hay distintas posibilidades, pero el modelo estándar lo que hace es simplemente la propuesta más sencilla posible de todas, que es postular que existe simplemente una partícula más, con ciertas propiedades adecuadas, y eso es lo que llamamos la partícula de Higgs, en honor al escocés que se le ocurrió eso. No me da tiempo de explicar cómo es que una partícula más puede permitir que otras tengan más, o sea, eso suena muy marciano. Si quieren, si da tiempo al final podemos hablar sobre eso, pero mejor déjenme seguir adelante. El caso es que hay una partícula más, o tiene que existir algo más, y quizás exista que digo Higgs. Y bueno, entonces con eso ya les di la lista completa a como la entendemos al día de hoy. Ahora, muy importante aquí pausar para nomás tener en cuenta que las predicciones de esta teoría, del modelo estándar, salvo el Higgs, el día de hoy, es una pieza faltante, han sido comprobadas con una altísima precisión, con muchos dígitos de precisión, en miles de experimentos a lo largo de estas 3 décadas. Entonces, es un enorme logro de la humanidad, sin duda. Debemos estar orgullosos de él, debemos pausar aquí para estar contentos de ser miembros de esta especie humana, que con nuestro cerebrito lo vamos a entender todo esto, y apenas nos bajamos de los árboles hace unos millones de años. Entonces, eso está fantástico, es increíble entender toda la complejidad del mundo en términos solo de esta pequeña lista de ingredientes, pero al día de hoy, por varias razones, sabemos que el modelo estándar no puede ser la última palabra. Ahora, por supuesto, ninguna teoría física ha sido jamás, o de entrada pretende ser la última palabra, porque la ciencia no funciona así. La ciencia, cada vez que uno entiende más cosas, pues surgen nuevas preguntas. Bueno, no solo estoy diciendo eso, no solo estoy diciendo que como cualquier teoría física está sujeta a revisión. Estoy diciendo que el modelo estándar sabemos, estamos seguros que no está completo. Y el punto es que tiene varias limitaciones. Esas limitaciones son de muy distinto tipo, y ni siquiera voy a listar aquí todas, tienen distinto grado de severidad, digamos. Entonces, empecemos quizás con lo más sencillo. Entre las limitaciones del modelo estándar, pues simplemente juntar dos de las cosas que dije antes. Dije que existía la fuerza fuerte y que era la más intensa de la naturaleza. Por otro lado, les dije ahí el camino, y no sé si se acuerdan, espero que se acuerden, que cuando hay fuerzas intensas, no somos capaces de hacer cálculos con esta técnica que nos inventó Feynman, que es la única que conocemos básicamente. Entonces, estamos muy infelices. O sea, si bien sabemos que la parte del modelo estándar que describe la fuerza fuerte, lo que se llama la termodinámica cuántica, QCD, es la teoría correcta para describir la fuerza fuerte, o sea, tenemos un montón de evidencia de que eso está bien. Esa es la teoría correcta, pero a partir de esa teoría no somos capaces de hacer cuentas para predecir fenómenos involucrando a la fuerza fuerte en muchas circunstancias. Por ejemplo, no somos capaces de hacer una cuenta nosotros a mano y predecir cuál es la masa del protón. Entonces, bueno, un problema importante es simplemente que no entendemos la fuerza fuerte en tanto detalle como quisiéramos, porque no podemos hacer cálculos. Ahora, ese realmente, como ven aquí estoy enfatizando, ese no es problema del modelo estándar. El modelo estándar está bien.
ese es el problema nuestro, que somos brutos. Ese es el asunto. Pero bueno, como quiera, por ahí quería empezar porque este tema voy a regresar un poco después. Entonces, una pregunta dentro del modelo estándar es tratar de entender mejor la fuerza fuerte. Bueno, ahora una serie de limitaciones, uno podría llamar como estéticas, que es, por ejemplo, pues, quizás, o sea, es un enorme logro describir todo en el universo con solo 12 ladrillos básicos de materia, pero pues qué tal si fueran menos, mejor. También, solo 2 fuerzas en la naturaleza es fantástico, pero ¿no será que están emparentadas también? O quisiéramos explicar los patrones que vemos y los números pequeños que vemos ahí en esta tabla que les mostré. Por ejemplo, el asunto este que les enfaticé de que hay 3 generaciones, esta repetición de partículas que nadie entiende por qué, pues pensaríamos que alguna explicación debe tener y no la tenemos al día de hoy, entonces quisiéramos tener eso. Entonces, aquí fíjense que enfaticé la palabra desearíamos, porque por supuesto no hay ninguna garantía de que la naturaleza tenga que ser aún más sencilla de lo que ya entendimos, ¿no? O sea, pues puede ser que simplemente ahí se acabó la fiesta y así es el universo y nunca vamos a entender por qué a un nivel más fácil. Puede ser eso. Pero los físicos, pues después de tener este enorme logro que es el modelo estándar durante unos años, seguimos siendo ambiciosos y tratamos de ir más allá y encontrar todavía más simplicidad. Y eso no lo hacemos solo por necesidad, sino porque esa es la historia de la física, ¿no? O sea, buscando más simplicidad, cada vez que la buscamos la encontramos increíblemente. Entonces, hasta que muramos, hasta que alguien nos diga lo contrario, que vamos con una pared o algo así, vamos a seguir buscando simplicidad y a ver si aparece por ahí. Normalmente aparece de formas inesperadas, pero está por ahí. Pero de cualquier manera, esto otra vez es más bien como que a nosotros no nos gusta, no es un problema en sí del modelo estándar, o sea, esto otra vez no es muy urgente. Al día de hoy sabemos cosas mucho más urgentes que estas, este no fue como para el ejercicio de calentamiento, digamos. O sea, el punto es que sabemos limitaciones mucho más importantes y muchísimo más contundentes que el modelo estándar. La principal de ellas, o una de las dos principales, es que en años recientes entendimos que la materia ordinaria es apenas 5% del contenido energético del universo. O sea, lo que sucedió ahí está ilustrado en este dibujito. Digamos que aquí en este libro está todo el contenido detallado del modelo estándar, o sea, toda la materia ordinaria que nosotros, con muchísimo esfuerzo, muchísimos años, muchísimo dinero, logramos describir con el modelo estándar y estábamos orgullosísimos de eso, que ya habíamos entendido todo. Y luego resulta que la naturaleza viene y nos dice que todavía nos faltan otros 19 libros similares por soltarnos para entender en detalle el contenido completo de la naturaleza. Entonces, esta fue una enorme lección de humildad, que apenas hemos entendido el 5% de la vigésima parte del contenido de energía del universo. Entonces, bueno, eso lo tenemos en perfecto detalle. ¿Qué es lo demás? ¿Cuál es el otro 95%? Bueno, una parte, 25% del contenido de energía del universo, está en una forma que llamamos materia oscura. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Podemos observar el universo en su conjunto o también, por ejemplo, por ahí podemos ver galaxias. Y vemos galaxias que giran, están girando, y podemos medir a qué velocidad giran distintas regiones de la galaxia. Bueno, entonces estaba diciendo, podemos medir a qué velocidad van girando distintas regiones de las galaxias, por ejemplo. Y, por supuesto, para que un pedazo de materia, una estrella o lo que sea, se mantenga girando a una cierta distancia del centro de esta galaxia a una cierta velocidad, pues tiene que ser que alguien jale hacia adentro a esa estrella, o gas o lo que sea, con una fuerza suficientemente intensa, como para que se mantenga dando la vuelta alrededor del centro. O sea, entre más rápido vaya, pues más lo tiene que estar jalando a alguien con más intensidad hacia adentro. Ahora, ¿quién es el que atrae a las cosas hacia el centro? Pues pensamos la fuerza de gravedad, eso es lo que esperamos. Entonces, podemos hacer aquí un ejercicio interesante, que es, medimos qué tan rápido se están moviendo las cosas. Y calculamos, por las leyes de física que conocemos, porque se supone que entendemos la gravedad, qué tan intensa tiene que ser la fuerza de gravedad generada por la totalidad de la galaxia sobre cada pedacito para que el objeto esté girando a esa velocidad. Y por otro lado podemos comparar eso contra simplemente contabilizar cuánta materia directamente vemos en la galaxia, o sea, cuántas estrellas, nubes de gas, polvo, etc. Cuánta materia vemos directamente y hacer la comparación. Bueno, pues la sorpresa es que hay muchísima más materia necesaria para mantener a las galaxias ensambladas que la que vemos directamente. Y eso es justamente lo que llamamos, un segundito, eso es justamente lo que llamamos materia oscura. Entonces, en las porras normalmente se ve y se siente, aquí esta materia se siente pero no se ve. Bueno, en esta fotografía el observador, digamos, depende de los satélites que pueden estar tomando esa fotografía, o digamos, está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Usted habla de fuerzas
o habría la posibilidad de que estuviera girando en sentido contrario? Bueno, simplemente vamos y medimos cómo está moviéndose. O sea, uno puede ir y medir. Por supuesto, las galaxias que vemos ahí en el espacio están a distinto ángulo y demás. Entonces hay que hacer unos cálculos ahí para saber la verdadera velocidad y no solo la velocidad proyectada como la vemos nosotros. Pero simplemente vamos y medimos, pues. Bueno, yo no. La gente que hace esto, los astrónomos y cosmólogos y demás, van y miden cada vasito cómo se está moviendo, cómo está girando. Entonces en este caso pues está girando en esa dirección y uno mide justamente cómo cambia la velocidad conforme yo me voy alejando del centro de la galaxia. Y eso uno puede calcular cuánta masa debería de haber en la galaxia para generar la atracción necesaria para sustentar esa rotación, y resulta que esa masa que tiene que estar ahí y que le estamos básicamente detectando indirectamente a través de su influencia gravitacional, o sea, esa masa que sí pesa y que genera gravedad, la estamos detectando, pero justamente no se ve, por eso le llamamos materia oscura. Yo he detectado que de un objeto brillante que está en la lejanía, tú calculas la sola fase de la luz y tiene franjas oscuras que pudieran ser que será oscura, pero en realidad está lleno de una masa de luz, pero tú lo que detectas a esa distancia, como el factor de difracción, involucra zonas oscuras. Y eso es para casi toda la... Me parece que yo no soy experto en esta dirección, pero me parece que los astrónomos con el mayor cuidado posible tratan de hacer la contabilización de cuánta materia hay ahí, de que ven directamente, incluso tomando en cuenta posibles obstrucciones o sea, posible materia en medio que sea oscura y estorbe, oscura en el sentido usual de que tapa y estorbe y ese tipo de cosas. Pues creo que ahí no necesariamente miden la fase de la luz, simplemente miden cuánta llega y por tanto infieren cuánta materia está aventando luz. Entonces esta materia que estamos infiriendo su existencia a través de su influencia gravitacional, de hecho, quizás oscura no es el nombre perfecto, porque aparte de oscura es transparente. Justamente, o sea, ni siquiera estorba, no es que haga sombra, pues, es oscura. Bueno, ahora, el que le llamamos materia oscura es nada más un reflejo de nuestra ignorancia, o sea, es justo decir, porque hay una materia que no sabemos qué es. Y hay distintas posibilidades para entenderla, pero lo más probable al día de hoy parece ser, para los expertos que se dedican a esto, que es simplemente un nuevo tipo de partícula. Las del modelo estándar no sirven, no tienen actividades adecuadas para describir esto. En algún momento se pensó que quizás los neutrinos, que son partículas fantasmagóricas, podrían hacer esto, pero no, según entiendo. Y lo más probable es que entonces se nos está indicando que existe un nuevo tipo de partículas, que lo curioso es que al total es 5 veces más abundante que las partículas que ya conocíamos, y a pesar de eso no las hemos detectado directamente. Por cierto, la materia oscura no piense nada más en ella como algo que está ahí rondando lejos en las galaxias distantes y qué sé yo. Si de verdad es un nuevo tipo de partícula, pues entonces está inundando todo el universo concentrada alrededor de los halos de galaxias más. Entonces en particular en este cuarto ahorita habría un montón de partículas de materia oscura yendo para todos lados. Una cosa más, entre los montones de cosas que no se habían dado cuenta, hace poco no se habían dado cuenta que estaban cruzando. Por ejemplo, aquí hay un montón de estas partículas primas del muón o copias piratas del muón que dan muones. Cada segundo lo está atravesando 30 a ustedes, y no les dolió. Y cada segundo también los está atravesando billones y billones de neutrinos, que son partículas muy difíciles de detectar, y tampoco duele, incluso atraviesan la Tierra completa sin enterarse. Una pregunta. Sí. ¿Yo? Sí. ¿O perdón, es que acá abajo primero. Es que a ti no te vi. Ya ves, para que te mandas a los videos. Pero si esa materia oscura se entiende su influencia gravitacional, la gravedad no está incluida en el modelo estándar. Porque no entiendo por qué es una limitación del modelo estándar que haya materia que sí influye gravitacionalmente cuando el modelo estándar no está incluido la gravedad. Bueno, estás avanzando, justo vas al tema que me falta, que es que el modelo estándar no incluye la gravedad, y eso es claramente una limitación importantísima, pero de todos modos, digamos que aquí la gravedad por fuera del modelo estándar está informando a los físicos que parece que existe otro tipo de partículas. Entonces, esa es lo que sí estrictamente es una limitación del modelo estándar, que no incluye a uno de los ingredientes de la materia, tal cual, en ese sentido es lo que estoy diciendo. Ahora sí, ¿No parece que la materia y la antimateria no pueden existir porque se eliminarían? No, la materia y la antimateria pueden aparecer y desaparecer. Las partículas y las antipartículas pueden aparecer y desaparecer. Y bueno, si tenemos una partícula en la vecindad inmediata de su antipartícula, si una partícula se topa con su antipartícula, las reglas del juego le permiten desaparecer y dejar en su lugar cosas más ligeras. Entonces, como se lo permiten, pues rápidamente lo hacen. Entonces, en efecto, si uno tiene partículas y antipartículas correspondientes cerca,
pues rápidamente desaparecen y dejan en su lugar, por ejemplo, partículas de luz. Creemos que en el origen del universo, cerca de lo que llamamos la gran explosión, bueno, que ni siquiera está claro que sea el origen, pero es algo que seguro pasó hace 13.500 millones de años. En esa etapa del universo, la primera fracción del segundo, creemos que la manera como llegaron a crearse las partículas de las que estamos hechos es precisamente a través de este tipo de procesos. Aparecieron pares de partículas y antipartículas y pues frecuentemente se volvían a juntar y desaparecían. Y así estaban jugando un juego de aparecer y desaparecer, aparecer y desaparecer. Ahora, las antipartículas no las hemos mencionado ni siquiera aquí porque por falta de tiempo, pero son básicamente hermanos gemelos de las partículas. Tienen todas las mismas propiedades, salvo un detalle que es que tienen el signo de la carga al revés. Por ejemplo, para el electrón está el antielectrón que tiene carga positiva y por eso le llamamos positrón. Bueno, y por cierto que se usa en la técnica esta para tomar imágenes del cuerpo humano que se llama PET, tomografía por emisión de positrones. Los positrones existen y salvan vidas todos los días. Bueno, yo estaba diciendo, creemos que cerca del inicio del universo se estaban creando todo el tiempo pares de partículas y antipartículas, pero creemos que debe existir una pequeña diferencia, o de hecho incluso hemos detectado pequeñas diferencias entre las partículas y las antipartículas, solo que las diferencias que hemos detectado no son suficientemente grandes para explicar por qué pasó lo que creemos que pasó, que es que si bien inicialmente se creaban básicamente cantidades iguales de partículas y antipartículas, conforme se fue agrandando el universo y se fue enfriando, de pronto hubo esas pequeñísimas diferencias entre partículas y antipartículas hicieron que sobrevivieran algunas partículas más que antipartículas. Algo así como una de cada 1.000 millones de parejas. Por cada 1.000 millones de parejas que se crearon de partículas y antipartículas sobrevivió una partícula. Y de eso nada más, de esas como migajas que quedaron de lo que había al principio, de ahí salimos todos nosotros. Entonces eso es lo que se cree. Ahora, eso es un problema que de hecho ni siquiera estoy mencionando aquí por falta de tiempo, pero ya lo mencionamos gracias a la pregunta, y es entender más en detalle la diferencia entre antipartículas y antipartículas y por tanto, por qué existe en el universo, según parece, mucho más materia que antimateria. Eso es un problema del modelo estándar que todavía no se entiende y ni siquiera estoy listando aquí y queremos entender un poco más. Bueno, entonces seguíamos con la lista aquí. Estaba diciendo que 25%, o sea, hay 5 veces más materia oscura que la materia normal que conocemos, sorprendentemente. Pero con todo eso, que es un montón, apenas llevamos 30% del contenido de energía del universo. ¿En dónde está lo demás? Pues resulta que el restante 70% está en una forma, guardado de una forma todavía más exótica y que tenemos todavía menos, que llamamos energía oscura. Y eso tiene que ver con lo que yo diría que es el descubrimiento más sorprendente de la física en los últimos 20 años. Que tiene que ver con la expansión del universo. O sea, desde hace como 90 años sabemos que el universo cada vez está haciendo más grande, ¿no? El universo está expandiendo. Eso quiere decir que cada vez hay más espacio entre las galaxias, cada vez está aumentando el número de metros cúbicos de espacio entre las galaxias, está creando un nuevo espacio todo el tiempo, está estirando el espacio entre las galaxias, lo cual es buena noticia para los agentes de bienes raíces intergalácticos. Bueno, entonces, esto lo sabíamos desde hace 90 años, pero desde que descubrimos eso, por supuesto, como las galaxias hechas de materia, la materia se atrae gravitacionalmente, esperábamos que esa expansión se estuviera frenando, eso es lo que supusimos durante 90 años. Bueno, hace como 15 años descubrimos por varios caminos indicios de que en realidad sucede todo lo contrario, ¿no? Indicios sin evidencia contundente de que sucede todo lo contrario, el universo está expandiendo cada vez más rápido. Y a la responsable de esa expansión acelerada, quien quiera que sea, le llamamos energía oscura. Otra vez, ese nada más es un nombre que dice como que no sabemos qué es eso. A veces la gente presenta esto como diciendo que hay otra fuerza, que es como fuerza de antigravedad. Y eso no es, eso puede ser engañoso. Porque lo que sí entendemos es que la misma fuerza de gravedad, como la entendemos a día de hoy, la misma fuerza de gravedad, en presencia de una materia, de un como fluido ahí un poco extraño, o sea, de una cosa ahí que llena todo el espacio y tiene una cierta energía, pero tiene presión negativa, eso es lo que se necesita, justo causa este efecto. Entonces, la gravedad usual, en presencia de alguna cosa exótica, puede hacer este efecto, y eso es lo que creemos que es la energía oscura, pero no entendemos en detalle cuál es su origen, por qué está ahí, por qué va de lo que vale, etc. Entonces, bueno. Entonces, en resumen, esta claramente es una limitación urgentísima del modelo estándar. Apenas entendemos 5% del contenido de la energía del universo. Entonces, claramente nos queda mucho por trabajar. Felizmente para ustedes que quieran apuntarse esta tarea. Pero la limitación más obvia de todas para el modelo estándar es justamente lo que mencionabas tú, que es falta la fuerza más obvia de todas. O sea, la primera fuerza que se descubrió, la fuerza de gravedad, como te digo, con la que batallamos todas las mañanas, no está incluida en el modelo estándar. El modelo estándar hace como que no existe. Eso no es porque los físicos de partículas no estudiaron ese tema, o sea, de chiquitos sí nos caímos todos y sí entendimos que existía la fuerza de gravedad, pero el tema
es que la fuerza de gravedad, contrario a lo que pudiera parecer en nuestra vida diaria, es de hecho la fuerza más débil de todas, es trillones de veces más débil que todas las fuerzas del modelo estándar. Entonces, es una excelente aproximación para el tipo de experimentos que hacemos con partículas, hacer como que no existe la gravedad, ¿no? Es irrelevante hasta ahora, a ese nivel, de ver cosas microscópicas. Pero por supuesto, la gravedad existe y pues alguna explicación debe tener, ¿no? Entonces esa es una limitación claramente urgentísima del modelo estándar. Ahora, déjenme pasar aquí un poquito. ¿Qué sabemos de la fuerza de gravedad? Pues bueno, a nivel macroscópico, de hecho entendemos a la fuerza de gravedad muy bien a través de lo que se llama la relatividad general, esta teoría que es la más bonita de la física, que muchos diríamos, y que fue el máximo logro de este. Lo que dice esa teoría es que la gravedad de hecho se produce porque el espacio y el tiempo se pueden enchuecar, o curvar, o deformar, o cambiar, o como quieran decir. Y en detalle, bueno, otra vez, hablar en detalle de la teoría general es muy bonito, pero eso es una plática en sí mismo. Nada más un poco la carrera, lo que dice Einstein, lo que les enseñó es esto, que en realidad, por ejemplo, si tenemos el Sol y la Tierra, no es como dijo Newton que el Sol atrae a la Tierra, eso no es cierto. Lo que es cierto es que en cuando ponemos al Sol en el espacio, la presencia del Sol, el hecho de que tiene cierta energía guardada ahí y demás, deforma el espacio a su alrededor y más difícil de imaginar, deforma también el tiempo a su alrededor. O sea, la presencia del Sol enchueca el tiempo y el espacio a su alrededor, en su vecindad. Y la Tierra está por ahí cerca y lo único que está tratando de hacer la Tierra pues, es moverse lo más derecho que puede en este espacio-tiempo, pero como el espacio y el tiempo están enchuecados, pues acaba dando vueltas alrededor del Sol, lo mejor que puede hacer. Entonces eso es la visión que tenemos de la gravedad, muy sorprendente por supuesto, pero también muy confirmada por datos experimentales y demás, a nivel macroscópico. O sea, como del tamaño de, no sé, canicas para arriba, así entendemos la fuerza de gravedad. Y que se curve el espacio-tiempo, aquí arriba. ¿Alenta el tiempo para nosotros o lo hace más rápido? Sí, cuando uno, ese es justo el concepto. Cuando yo digo que el tiempo se enchueca, pues quién sabe qué cosa quiero decir, ¿no? Pero lo que quiero decir es como que se distorsiona. Y justamente lo que sucede es que si uno tiene relojitos idénticos colocados a distintas distancias del Sol, esos relojitos corren más lento entre más cerca estén del Sol. Ese es el sentido en el cual se distorsiona el tiempo, exactamente. O sea, los relojes, incluso también con la Tierra, un reloj, mi reloj aquí, corre más despacio aquí en la superficie de la Tierra que si me subo un avión. Claro que la diferencia es mínima, pero eso es lo que significa que el tiempo se distorsiona y similarmente las distancias se distorsionan. Exacto, el Plutón, ahí se podría, bueno, por poner un ejemplo, ahí se notaría un cambio importante en cómo transcurre el tiempo o es el mismo. Bueno, el cambio se nota si la gravedad es suficientemente intensa. Entonces, si tienes un reloj suficientemente preciso. Pero sí, ese tipo de cosas se miden. De hecho, incluso, no sé si saben, han oído el ejemplo ese, este sistema de satélites que sirve para medir posiciones de GPS, tiene que tomar en cuenta este tipo de efectos. El sistema ese básicamente son 3 satélites a la vez, nos mandan qué hora tienen, y nosotros lo detectamos en un punto, y con eso, como nos llegan horas distintas de cada lugar, pues podemos saber a qué distancia estábamos de cada satélite, y por tanto, calcular nuestra posición aquí con una precisión de, no sé, centímetros o metros. Y para que seamos capaces de hacer cálculo con esa precisión, de hecho es importante tomar en cuenta los efectos de la relatividad especial, y también el efecto de que los satélites están moviendo, y también de la relatividad general, del hecho de que están muy arriba. Entonces tan notorio es que hay que tomarlo en cuenta para este aparato, para este desarrollo tecnológico. Sí, o sea, bueno, como que sí entiendo eso de que se distorsiona el tiempo y todo eso, pero ¿por qué se hace más lento mientras está más lejos de la fuente que está haciendo esa distorsión? No, al revés. Se hace más, justamente por eso se me va a raro, yo creo. La distorsión es más intensa entre más me acerca a la fuente de la distorsión. Y el que sea más intensa, justo se manifiesta en que el tiempo transcurre más lento. Ahora, en realidad, yo no estoy explicando aquí por qué pasa esto. Yo no estoy diciendo a la carrera que así es como entendemos la gravedad. Es un tema muy interesante que me gustaría tener muchísimo tiempo para hablar de esto en sí mismo. O bueno, a ustedes les convendría invitar a alguien que de verdad sea experto en este tema, como Miguel Alcubierra, que tenemos un colega mío, por Daniel Sudars, que uno de los relativistas que tenemos ahí de ciencias nucleares. Ellos les pueden hablar de todo justo de esto. Pero bueno, ahorita lo que quería mencionar en resumen es que la gravedad la entendemos de hecho bastante bien a nivel macroscópico, ese es el punto. Pero de lo que estoy diciendo que nos falta es entender su origen microscópico. Ahora, por paralelo con las otras fuerzas, pues supondríamos que microscópicamente también se origina por el intercambio de partículas mensajeras, y tenemos incluso un buen nombre para esas partículas, se llaman gravitones. Entonces la idea sería que 2 electrones se atraen gravitacionalmente porque se avientan gravitonazos. Pero la física, por supuesto, no se trata nada más de hacer dibujitos, se trata de hacer cálculos. Y cuando hacemos cálculos con esta idea, con estos dibujitos de Feynman y demás,
desgraciadamente los cálculos dan resultados sin sentido. O sea, justo esta visión que tan entonces para describir las otras fuerzas falla miserablemente cuando tratamos de aplicar la gravedad a nivel microscópico. O sea, básicamente, por ejemplo, imagínense que estamos tratando de calcular la probabilidad de que dos electrones se atraigan gravitacionalmente. Hacemos un cálculo, la primera aproximación sale más o menos algo decente, pero la tratamos de corregir un poquito y nos sale que la probabilidad es infinita. Pero que la probabilidad no sea infinita, pues claramente no tiene sentido. O sea, la probabilidad más grande, que pase seguro algo es 100%. Pero infinito no, nomás nos está diciendo que no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Entonces, desde hace muchos años, un problema importante ha sido tratar de entender la gravedad a nivel microscópico. Esto que decimos técnicamente cuantizar la gravedad. Y ahora, aquí lo estoy mencionando nada más como un problema como práctico, digamos, porque hacemos cuentas y no sabemos cómo hacerla, pero en realidad, entender la gravedad a nivel microscópico es un problema conceptual mucho más profundo de lo que he dicho. Y eso lo pueden entender simplemente juntando las dos cosas que acabo de decir aquí. Porque por un lado, les dije que Einstein nos enseñó que la gravedad es una fuerza en realidad distinta a las demás, en cuanto a que la gravedad de lo que nos está hablando es de que el propio espacio y tiempo tienen vida propia. Pueden distorsionarse, pueden hacer cosas interesantes. Y por otro lado, si estoy ahora tratando de entender el origen de la gravedad a nivel microscópico, pues estoy tratando de entender cómo se comportan en el espacio y el tiempo a distancias chiquititas. Entonces, juntando esas dos ideas, básicamente, entender la gravedad a nivel microscópico equivale a plantearse la pregunta, al menos moralmente, de qué está hecho el espacio y de qué está hecho el tiempo. Lo cual suena hasta marciano, ¿no? O sea, ya de por sí nos costó mucho trabajo entender las cosas que estaban adentro del espacio. Ahora vamos a tratar de entender de qué está hecho, cuál es la estructura microscópica del espacio y del tiempo. Entonces, bueno, ese es un problema que queda abierto y que es muy importante y que, bueno, quisiéramos entender, que es como el más obvio de todos, quizás, ¿no? El modelo estándar. Ahora, yo llevo más de la mitad del tiempo, pero por fin, el punto al que quiero llegar es que sabemos un montón de cosas, pero sabemos que no sabemos muchas cosas también, y necesitamos avanzar más allá del modelo estándar, y para eso pues, necesitamos hacer lo que la física ha hecho siempre, que es caminar por dos caminos simultáneamente, ¿no? Por un lado, necesitamos hacer nuevos experimentos, necesitamos más datos de la naturaleza, por otro lado, necesitamos un nuevo lenguaje teórico. Y entonces actualmente estamos avanzando en las dos direcciones, por supuesto, pues como siempre estamos haciendo. Por el lado de experimentos, ahorita es un momento impresionante porque hay esta maquinota que se acaba de poner en operación en este laboratorio que se llama CERN, el Gran Colisionador de Hadrones o LHC, una máquina impresionante que tiene por ahí detectores del tamaño de catedrales. Ese es un tema impresionante desde el punto de vista tecnológico y es una lástima que no tenemos tiempo de hablar de ello. Pero yo lo que voy es, este es el experimento más notable en este momento, aunque hay muchos otros por supuesto, pero yo lo que les voy a hablar es de la otra parte, que es la parte de teoría. Por la parte de teoría, un camino que estamos siguiendo ahorita es precisamente la teoría de cuerdas. Entonces, desde ahorita en adelante, ahora sí, déjenme matizar, desde ahorita en adelante lo que sigue ya nada más es especulación sobre un lenguaje que estamos construyendo y a ver si funciona. ¿Okay? Hasta ahorita les conté cosas que de verdad son ciertas, esto que viene pues es que algo que promete que quizás funcione, pero no necesariamente. Ok, entonces la teoría de cuerdas finalmente. Por cierto, ya llevo 3/4 partes de la hora, así que cuando quieran que me callen, ahora me dicen. Y digamos, bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando en esto. Y síganme deteniendo con preguntas, por supuesto, más allá de que, ya les digo, no importa hasta dónde lleguemos, pero importa que se entienda. Bueno, entonces, déjenme empezar por decirles la idea básica de cuerdas, que de hecho es una idea muy sencilla. El punto de partida, al menos de cuerdas, es una idea muy sencilla. Hasta ahorita les conté que como entendemos el mundo microscópico es que está hecho de partículas. A las partículas las dibujé así, como por ejemplo un electrón, pero en realidad, como si fueran canicas pues, pero en realidad en nuestros cálculos entran como partículas en tamaño alguno, así es como las ponemos. O sea, objetos completamente puntuales, pues como puntos matemáticos. Eso es lo que hacemos. Claro que si las dibujo así, pues no se ven, ¿no? Entonces por eso las dejamos por encima. Pero bueno, en nuestra visión actual del mundo, el universo todo está hecho de puntitos, de partículas. Bueno, la teoría de cuerdas simplemente va y modifica esa idea y propone que estos puntitos, si los vemos más de cerca, resulta que en realidad no son puntitos, sino que son curvitas. Son como piensen, por ejemplo, trozos de hilo muy chiquititos y muy delgaditos, o infinitesimalmente delgados, qué sé yo, o leguitas chiquitas, o como lo quieran ver. A falta de mejor nombre, pues eso le llamamos cuerdas nomás. Y entonces la cosa es nada más decir como que si vemos con más precisión los ingredientes básicos del mundo, va a resultar que en lugar de puntitos son cuerditas. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esa idea, supongo, espero, pues es suficientemente sencilla, ¿no? Nomás eso y ya. Pero al mismo tiempo, me imagino que a muchos de ustedes les sonará como muy baboso, ¿no? Así, bueno, ¿por qué reemplazar puntitos por cuerditas? O sea, no, ¿por qué no por trompos o por... Entonces, la pregunta importante es, ¿qué ganamos con esto? La pregunta importante es, ¿para qué hacemos esto? No hacemos más por alucinar, ¿por qué no?
El punto importante es que una partícula, un puntito, no puede hacer otra cosa más que moverse. Pero una cuerda, uno de estos hilitos o liguitas o lo que quieran llamar, aparte de moverse como un todo, puede vibrar de diferentes maneras, como distintas notas, digamos, justamente como una cuerda de violín o de guitarra. Y otra vez, resulta que, es importante recordar, en la física no se trata más de dibujitos, hay que hacer cálculos. Cuando hacemos cálculos, implementamos esta idea, resulta lo siguiente, que si tenemos una cuerda vibrando y le preguntamos a la teoría de qué manera puede vibrar, cuáles son las distintas notas en que puede vibrar, bueno, pues obviamente cada cuerda vibrando, primero, si la vemos desde lejos, pues parece un puntito, ¿no? Cualquier cosa desde lejos parece un puntito, eso es posible. Pero lo interesante es esto, que dependiendo cómo esté vibrando la cuerdita, vista desde lejos, parece un puntito, pero con distintas propiedades, por ejemplo, con distinta masa, distinta carga, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta cuerda vibrando de una cierta manera particular podría ser, cuando hacemos los cálculos, y nos da que vista desde lejos parecería un electrón. Pero la misma cuerda, vibrando de otra manera, vista desde lejos, puede tener las propiedades adecuadas para parecerse a un quark, por ejemplo. Entonces, ahí es donde ya se pone interesante la cosa. Porque haciendo cálculos y viendo las distintas notas en que puede vibrar este tipo de objeto, simplemente por postular que tiene una dimensión en lugar de 0 dimensiones, nos sale que puede vibrar de maneras que le hace similar al menos a los ladrillos básicos de la materia que ya conocemos. Y mejor aún, otras maneras de vibrar hace que parezca justo las partículas mensajeras que ya conocemos, eso se pone todavía más interesante. Y mejor de todo, como regalo adicional, una manera de vibrar, de los propios cálculos, no es que nosotros lo pedimos a mano, los cálculos nos arrojan que una manera que particular de vibrar la cuerda, invariablemente, la teoría de cuerdas dice que una de las maneras como podía vibrar estos objetos es tal que, vista desde lejos, parecería exactamente un gravitón, o sea, exactamente la partícula que nos hacía falta para entender a la gravedad a nivel microscópico. Entonces, en resumen, la teoría de cuerdas le salen ingredientes parecidos al modelo estándar, pero muy importante, algo que no habíamos tenido nunca antes, que era la posibilidad de entender la gravedad a nivel microscópico, a nivel cuántico. ¿Alguien me ha preguntado? ¿Qué provoca estas vibraciones? Es simplemente posible comportar, o sea, las cuerdas para ganarse la vida vibran. Eso es lo que hacen. Las cuerdas de violín vibran. Por supuesto, para vibrar, de cierta manera, pues tienen que tener la energía apropiada para eso. Y esa energía la pudieron haber ganado, no sé, chocando con otra cuerda o qué sé yo, de cualquier manera. Pero el punto es que las cuerdas, en cualquier momento, hacen alguna de las cosas que tienen permitido hacer. Y lo que tienen permitido hacer las cuerdas genéticamente pues, es vibrar de diferentes maneras. Eso es lo que hacen las cuerdas. Aparte de moverse como un todo, vibran. Si no tienen mucha energía, pues vibran de la manera menos costosa energéticamente posible. Si tienen más energía, pues van vibrando de maneras más y más complicadas. Es como preguntar qué provoca que las partículas se muevan. Bueno, pues, si tienen energía, pues no se mueven, porque eso es lo que pueden hacer. ¿Sí? Bueno, yo tengo una pregunta. Decimos que vibran de cierta manera, entonces los podemos caracterizar por las moléculas. Cuando hay un electrón y está, la fuerza débil, ¿no? ¿Qué hace o de dónde sale la cuerda que permite que se ejerce esa fuerza débil? O sea, ¿cómo aparece esa cuerda por el pronto? Igualito, eso no puse el dibujo aquí porque para tratar de abreviar, pero ya que lo preguntas, el asunto es, cuando yo les dije que, por ejemplo, digamos, como el ejemplo que vimos en la fuerza electromagnética, digamos ese, aunque de la fuerza débil es similar. Yo les dije que la fuerza electromagnética, como la entendemos al día de hoy, es que un electrón le avienta un fotón a otro. Pero ese fotón, ¿de dónde sale? Pues ese fotón aparece de repente. No existía antes, no es que lo traía el electrón guardado en los bolsillos o algo así. No existía antes. Y una vez que llega el segundo electrón, lo absorbe y deja de existir. Por cierto, el que los fotones puedan aparecer y desaparecer, lo están viendo ahorita literalmente. La luz que está saliendo de esas lámparas no existía antes de que se encendiera el interruptor, ¿no? No es que estaba guardada ahí en un depósito de luz, y luego un tubo o algo así. Y cuando llega esta luz, rebota a mí o lo que sea, y llega a su retina, no se la guardan ahí, no se meten en un depósito de luz toda la luz que han visto en su vida. Cuando llega la luz a los electrones de su retina, esa luz no existe más. Entonces ahí tienen un ejemplo de la vida cotidiana donde las partículas aparecen y desaparecen. Entonces en resumen lo que estoy diciendo es, ya dije antes pero la carrera, es las partículas de hecho, no me enfaticé, las partículas elementales sorprendentemente pueden aparecer y desaparecer. Solo que tienen que seguir ciertas reglas, pero bueno, pueden aparecer y desaparecer. Uno puede pensar básicamente que ese proceso es, va un electrón por ahí y digamos como que se parte en dos, o sea, se parte en una partícula que sigue siendo un electrón y otra partícula que es un fotón, si quieres lo puedes ver así. O, visto de otra manera, el electrón inicial deja de existir y deja en su lugar a un electrón y a un fotón.
como lo quieras decir. Pero bueno, llevado a cuerdas, la idea es la misma. La idea es, hay una cuerdita que está vibrando de tal modo que visto desde lejos parece un electrón, y de pronto, nomás se le antoja partirse en dos cuerdas. Una de las cuales, son dos cuerdas idénticas, pero vibrando de distinto modo. La de la izquierda, digamos, sigue vibrando de tal manera que parece un electrón visto desde lejos, y la de la derecha vibra de tal modo que parece un fotón. Entonces, así como las partículas pueden aparecer y desaparecer, en esta teoría, igualito copiándolo, las cuerdas pueden aparecer y desaparecer. O sea, pero lo interesante es que aquí, cuando son partículas, pues hay muchos tipos distintos y también muchos tipos de partículas mensajeras distintas. Entonces, hay muchos distintos procesos que pueden ocurrir en la naturaleza. Puede ocurrir que un electrón escupa un fotón, o que escupa una de las partículas de la fuerza débil, o que un quark escupa un gluón, etcétera, etcétera. Si la teoría de cuerdas fuera correcta, lo único que hay son cuerdas, y además lo único que pasa en la naturaleza es que las cuerdas se parten en dos, o dos cuerdas se juntan en una. Eso es todo lo que pasa. Así de sencillo sería el universo. ¿Sí? Bueno, usted está hablando, y respecto a lo que acaba de preguntar el compañero, de que efectivamente está usted observando unas cuerdas, o está usted tratando de explicar de que pudiera tratarse de un electrón o como si fuera, en fin, pero uno de los problemas, según he escuchado, y me gustaría que usted me corrigiera, que no ha habido un experimento donde todavía se hayan visto algunas cuerdas. Sí, a eso vamos a llegar más adelante. Entonces, qué bueno que hay la inquietud. Para allá vamos, pero bueno, vamos por partes. Estoy explicando la idea básica, y la ventaja entonces es que de un solo... ¿verdad que otra pregunta? Si las cuerdas encierran solo energía. Sí. O sea, ¿estás preguntando como de qué están hechas las cuerdas? Sí. Bueno, a ver, hay varios niveles de respuesta a esa pregunta. Al nivel al que voy yo ahorita, la propuesta inicial es que las cuerdas no se vale preguntar de qué están hechas. O sea, todo está hecho de ellas. O sea, las cuerdas son, por definición, objetos unidimensionales que tienen cierta energía y vibran de cierta manera, etc. Es exactamente igual como uno, cuando postula que el mundo está hecho de partículas, en el modelo estándar, y dice, pues hay un electrón, etcétera, etcétera. Uno pregunta, no, espérense, pero ¿de qué está hecho el electrón? ¿Está hecho ahí de una espuma o qué cosa? No. El electrón no es que esté hecho de algo, es que por definición el electrón es un puntito que tiene cierta cantidad de energía guardada ahí, que llamamos su masa, tiene una propiedad que llamamos su carga eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y al tener todas esas propiedades, por definición, eso es lo que es un electrón. Pero no pensamos que está hecho de algo más, por lo menos no hasta el día de hoy. Igualito que eso, a nivel al que vamos, si reemplazamos los puntitos por cuánticas, lo único que cambió es que ahora los objetos básicos son como líneas, son como curvas. Pero lo que no cambia es que no pensamos en ellos como hechos de cosas más chiquitas, a este nivel todavía. Eso va a cambiar en breve. Pero a este nivel, a nivel de la respuesta inicial, de los 70s, 80s, las cuerdas no estaban hechas de cosas más chiquitas, simplemente están definidas, como tú dices, por el hecho de que uno tiene que decir qué forma tiene, y al decir qué forma tienen, cómo están estiradas, uno sabe cuánta energía tiene. Y ya, eso es todo lo que hay que decir. No se vale, no se puede incluso preguntar. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una es, digamos, está definiendo que una cuerda puede ser un electrón debido a su vibración, ¿no? Ahora, ¿esa vibración es siempre constante o llega a cambiar que en lugar de ser un electrón, al cambiar su vibración, ahora es un protón, por así decirlo? ¿Tiene la capacidad de la cuerda de cambiar de forma y cambiar de carga? Sí, tiene la capacidad la cuerda de cambiar su modo de vibrar. Por supuesto, cuando hace eso, pues algo tiene que obedecer ciertas reglas, justo como las partículas obedecen ciertas reglas. Pero sí, justamente todas las partículas que hemos visto en esta propuesta serían distintas manifestaciones del mismo tipo de objeto básico. Y en la naturaleza incluso es un hecho, hemos visto que por ejemplo puede ir un electrón por ahí por la vida y de pronto convertirse en algo más, convertirse en un neutrino del electrón. Eso es lo que pasa. Y cuando hace eso, por supuesto, avienta otra partícula, aparece otra partícula que es esta cosa que llamamos W, mediador de la fuerza débil, y hay que obedecer unas ciertas reglas. La energía total se tiene que conservar, la carga eléctrica se tiene que conservar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso seguro pasa, o sea, eso pasa, es un hecho que pasa experimental. Digamos, si reemplazas puntitos por cuerditas, dirías exactamente lo mismo. Puede ir una cuerdita por ahí vibrando de cierta manera, de pronto partir en dos, que pueden vibrar de diferente manera cada una, y entonces tú lo que verías desde lejos sería un tipo de partícula que se convirtió en otros dos distintas. Es cosa que seguro pasa. O sea, si la teoría de cuerdas no pudiera hacer eso, entonces seguro estaría mal, porque eso pasa. Y digamos, otra pregunta.
si existe, bueno, primero existe que una cuerda no tenga vibración, y si no tiene vibración, ¿qué sería? O sea, estamos definiendo que las cuerdas tienen vibración, pero si existe una cuerda que no tenga vibración, ¿qué sería eso? Bueno, lo que puede ser es que una cuerda vibre lo menos que se puede. Pero siempre vibra. O sea, que esté lo más quietecita posible, digamos. Que tenga la energía mínima posible. Pero resulta que como estas cuerdas son cuánticas, como las partículas que son cuánticas, incluso vibrar lo menos posible es vibrar un poquito. O sea, eso es, no sé si a alguien le suena familiar eso, de física al menos. Cuando ustedes estudian, por ejemplo, qué sé yo, un columpio, y lo pueden empujar un poquito más, un poquito menos, qué sé yo, pues clásicamente, o sea, a nivel de la vida cotidiana parece que uno lo puede poner a vibrar en oscilaciones tan grandes como uno quiera o tan pequeñas como uno quiera. Y en particular que lo puede tener sin vibrar. Resulta que cuando uno estudia ese columpio o una masa en un resorte o lo que sea a nivel cuántico, incluso si lo pone a vibrar lo menos posible, no es que esté completamente quieto, eso violaría el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Resulta que está moviéndose por ahí un poquito. Tiene una cierta energía mínima, pero lo que sí puede hacer es tener la menor energía posible, eso sí puede hacer. Y lo mismo acá con las cuerdas, pueden estar vibrando de la manera menos costosa posible energéticamente. Y de hecho, en la propuesta de la teoría de cuerdas, las partículas de las que estamos hechos son todas eso. O sea, son cuerdas vibrando de la manera menos costosa posible. Si vibraran de manera más costosa, la predicción aquí sería que serían tan pesadas que todavía no las hayamos descubierto. Ese es más o menos la idea. Por cierto, me sigo acercando peligrosamente a la hora, entonces, Andrea y demás, dígame si... o sea, hay varias preguntas. Una cosa es si seguimos igual, no sé hasta qué hora tenemos el salón. Ustedes como digan, pero, o sea, en cualquier momento lo que puedo hacer es acelerarme y saltarme cosas. Pero ustedes díganme, ¿me puedo seguir igual y no terminar? O puedo, no sé hasta qué hora tenemos el salón, por ejemplo. Si la gente se quiere salir, también se puede salir. O si me quiere que ya me calle, lo que prefieran. ¿Qué es mejor para todos nosotros? Para que abarque lo más posible y ya al final las preguntas. Sí. Bueno, ok, entonces hagámoslo así. Sigamos ahorita algún rato sin preguntas y si nos sobra tiempo nos salimos al menos luego las preguntas. Ok, entonces decía que las cuerdas pueden vibrar de diferentes maneras y haciendo cálculos encontramos que salen cosas bastante parecidas a lo que observamos, entonces eso parece prometedor. Y de hecho, las cuerdas pueden vibrar de infinitas maneras, entonces la predicción sería que podría haber infinitos tipos de partículas vistas desde lejos. Pero justamente lo que sucede es que todas estas, la inmensa mayoría de las maneras cuestan tanta energía que corresponderían a partículas muy pesadas que todavía no habíamos visto. Esa sería la idea en este caso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en resumen, lo que acabo de decir es que la teoría de cuerdas tiene el potencial de describir a nuestro universo con un solo ingrediente básico y también, por tanto, con una sola fuerza básica. Entonces, nuestro universo se vería así, o sea, todo lo que habría sería una y otra vez un tipo de objetos básicos, unidimensionales, oscilando de diferentes maneras. Entonces ese sería el máximo sueño de un unificador, ¿no? O sea, no se puede ser el universo más sencillo que esto. Es un solo tipo de cosa, un solo tipo de proceso básico, que es que las cuerdas se parten en dos y se juntan, y ya. Y además, como les digo, como regalo adicional, incluye la gravedad, lo cual está fantástico. Es su principal virtud, diría yo. Bueno, entonces, lo que acabo de decir se resume en esto, ¿no? Que a partir de cálculos con cuerdas obtenemos ingredientes parecidos a los del modelo estándar. Ahorita voy a regresar un poco a ese punto, vamos a mostrar las predicciones, no tiempo. Y parecidos a los del modelo estándar, que ya si quieres ganancia. Y muy importante, la gravedad seguro, que eso no lo teníamos antes. Además, otras maneras de vibrar de las cuerdas y cosas por el estilo nos dan un candidato plausible para la materia oscura, está mejor todavía que el modelo estándar, y con más esfuerzo, pero quizás remotamente, a lo mejor podemos entender algo ahí como de energía oscura, eso no está muy claro todavía. Entonces todo eso parece buenas noticias, ¿no? Pero antes de que se salgan todos los demás, lo más importante que les debe quedar claro es justamente lo que enfatizaban acá, que es que al día de hoy no hay un ápice de evidencia experimental de que la teoría de cuerdas sea directamente la descripción correcta de nuestro universo. O sea, todo esto parece muy prometedor, pero puede estar completamente mal. No hay ninguna evidencia experimental al día de hoy que muestre que la teoría de cuerdas está bien y tampoco que muestre que está mal. Estamos en su primero. Ahora, en el camino, como justo esto nos gusta mucho y parece muy prometedor, pues desde hace décadas se ha estudiado la teoría de cuerdas muy intensamente y hemos encontrado que las cuerdas tienen propiedades muy interesantes. Déjenme destacar una en particular, quizás ya lo oí por ahí, que es que las cuerdas deben vivir en un espacio con más dimensiones que las que conocemos, con 9 dimensiones de espacio. O sea, cuando hacemos cálculos, las cuerdas nos arrojan resultados inconsistentes matemáticamente, resultados absurdos, a menos que fijemos que la dimensión del espacio es 9 dimensiones. O sea, las cuerdas no se dignan vivir en un espacio que tenga menos de 9 dimensiones.
ni más. Entonces, desde un punto de vista eso es algo muy interesante, ¿no? Porque nunca una teoría física había hecho una predicción de cuántas dimensiones debía haber en el universo. O sea, pues lo único que hacíamos era voltear y pues contar 1, 2, 3, y poníamos que 3 en nuestros cálculos, pero nadie nos dijo por qué 3. La teoría de cuerdas está diciendo que tiene que existir 9 y solo 9. Entonces, el que haya una predicción en ese sentido parece muy alentador. Por supuesto, lo que es razonador es que la predicción está completamente mal, ¿no? O sea, juntemos a nuestro lado, parece que solo hay 3 y la teoría de cuerdas dice 9. Entonces, bueno, una posibilidad es que la teoría de cuerdas está mal y punto. Y ya, y hay gente que ya en ese punto se olvida de eso y chao, va a hacer otra cosa y está bien. Pero otros de nosotros nos parece muy atractivo lo que nos está ofreciendo y decimos, a ver, pensemos un poquito más. ¿Puede ser acaso que la teoría de cuerdas esté bien y nosotros mal? O sea, ¿puede ser acaso que existen más dimensiones en el universo que las que conocemos y no nos habíamos dado cuenta? Y increíblemente la respuesta es sí. Por supuesto, esas dimensiones tienen que estar escondidas de alguna manera, si de veras existen. Y al día de hoy conocemos dos maneras distintas de ocultarlas. Déjenme ahorita la carrera contarles un par. Las 6 dimensiones que sobran según la teoría de cuerdas, una manera que podrían estar escondidas es simplemente que fueran muy pequeñas. De tal modo que nuestro universo sería, por ejemplo, como la superficie de una manguera o un cable, que visto desde lejos parece una línea, pero si nos acercamos ya entendemos que también le podemos dar la vuelta, no solo podemos caminar a lo largo de la manguera. En el caso de nuestro universo, si nuestro universo fuera como una manguera, lo que estaríamos diciendo es que están las 3 dimensiones grandototas que vemos, si ven las que van a nombrarlo, son las dimensiones grandes, algo así como 10.000 millones de años luz, porque quepa ya en todo el universo que hemos visto. Y luego había otras 6 que, para que todo fuera compatible con lo que hablamos, tendrían que ser muy chiquititas, tan chiquitas como el tamaño característico de lo que suponemos son los efectos característicos de la gravedad a nivel microscópico, que es lo que llamamos la escala de Planck. O sea, un número chiquitito, muy lejano de lo que podemos esperar al día de hoy. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Aquí quizás déjenme enfatizar la idea de estas dimensiones. Estas dimensiones se proponen como dimensiones físicas tanto como las que conocemos. O sea, son dimensiones en las cuales algo de las cosas se pueden mover. ¿Cómo es que uno las esconde así? Imagínense que esta dirección, que de veras existe, aquí está ante sus ojos, que fuera un círculo, que el universo en esta dirección fuera un círculo. Algo perfectamente posible. O sea, que uno si se trepara en una nave con suficiente combustible, pudiera ir para allá y eventualmente regresar por acá. Eso es perfectamente posible. Pues imagínense por un momento que eso es cierto. Ahora imagínense que ese círculo lo voy achicando hasta que llego al tamaño de este auditorio. En ese momento lo que estaría diciendo es que si me subo por una escalera y salgo por el techo, entro por el piso. Bueno, ahora imagínense que sigo haciendo esa dimensión, lo sigo aplastando. Por supuesto, cuando llego a nuestra altura, nos tenemos que aplastar nosotros también para caber. Si lo aplastamos a ser más chiquito que un átomo, pues entonces no hubiéramos descubierto esa dimensión extra hasta que llegáramos a explorar distancias tan chiquitas como los átomos. Fue hace como 100 años. Y si lo veo suficientemente chiquito, pues ningún experimento hasta la fecha lo hubiera detectado. Entonces, eso simplemente enfatizar dos cosas, que las dimensiones estas son tan reales y tan físicas como las demás, pero que se puede esconderlas de tal modo que no se vean. Ahora, por supuesto, si yo les digo esto, les puede sonar como tramposo, ¿no? Porque dice, bueno, la teoría de cuerdas dice que hay unas más, pero lo que hacemos es rápidamente esconderlas para que nadie se dé cuenta. Entonces, en efecto, eso es una trampa. Pero lo interesante es que ya que están esas dimensiones ahí, por más que son chiquitas, nos pueden servir para hacer otras cosas. Como por ejemplo, ¿se acuerdan este asunto de que les conté que en el modelo estándar de la naturaleza encontramos estas 3 generaciones de partículas, esta repetición de familias? Interesantemente, los cálculos de cuerdas muestran que podría ser que la explicación de esas 3 generaciones es decir que estas dimensiones tienen una cierta forma particular. O sea, dependiendo qué forma elegimos para esconder estas dimensiones chiquititas, por más que sean chiquititas y por tanto no observables directamente, indirectamente tienen una influencia sobre las partículas que sí vemos. Y dependiendo qué forma tengan, veríamos más o menos generaciones. Así que pudiera ser que la existencia de estas dimensiones esté detrás de la explicación de la repetición de las 3 generaciones. O podría ser que no, pero lo que digo, por lo menos es un ejemplo de cosas que pueden salir de tener más dimensiones. Ahora, este es apenas el punto de partida de cuerdas, y conforme fuimos explorándolo más en las últimas décadas, cambió nuestro panorama por completo. Entonces, déjenme nada más contarles aquí a la carrera. En lo que arrogantemente llamamos la primera revolución de cuerdas para hacernos interesantes, que fue a mediados de los 80, lo que descubrimos con mucho esfuerzo es que existían no una, sino 5 distintas teorías de cuerdas consistentes. Y difieren en propiedades técnicas, no importan los detalles, tienen unos nombres ahí exóticos, tipo 2B, 2A, 1, heterótica, S2, no sé qué, son unos nombres, 5 teorías distintas. Un punto importante es que a estas alturas, en los 80s, solo podíamos hacer cálculos con dibujitos de Feynman, o sea, solo podemos entender a las cuerdas cuantitativamente cuando las cuerdas se hablaban un poquito unas a las otras, cuando las fuerzas que generaban eran muy intensas. Bueno, a mediados de los 90 hubo lo que llamamos la segunda revolución,
Y el panorama cambió por completo, porque entendimos que estas que parecían 5 teorías distintas, en realidad eran parte de una sola cosa, eran parte de una sola estructura. Y entonces nos pasó aquí justo como los 5 ciegos esos de la fábula hindú, que cada quien tocaba una parte distinta del elefante y se imaginaba que estaba viendo algo muy distinto, pero resultó que era una sola bestia. Entendimos interesantemente que todas estas piezas se encajaban en una sola estructura más grande. Eso es algo que no sé si lo pueda lograr transmitir, pero fue algo muy impresionante, que todas estas piezas se armaran en una sola estructura. Parte importante para llegar a entender esto fue que también agarramos suficientes herramientas para entender las cuerdas, incluso cuando las fuerzas sí son muy intensas, o sea, mejoramos drásticamente nuestra comprensión. Entonces, bueno, desde mediados de los 90 entendemos que hay una sola teoría en realidad, y a esa única teoría que subyace a las teorías de cuerdas que antes conocíamos, le llamamos teoría M. Y para nuestra sorpresa, resultó que esta teoría M vive en 10 dimensiones de espacio, o sea, incluso a los de cuerdas se nos había escapado por ahí una dimensión, porque cuando mirábamos en más detalle había una dimensión más todavía que los que conocíamos. Ahora, el nombre aquí M es, a propósito, misterioso, porque justamente el punto es que todavía no entendemos bien a bien qué es esta teoría. Entonces, uno de los M se supone que puede querer decir misterio, o la teoría madre, o mágica, es la teoría madre, o matriz, la matriz es un objeto matemático, juega un papel ahí, o quizás las membranas juegan un papel importante ahí, etc. Yo digo que es la teoría México, según mejor. Y este asunto de las membranas nos lleva a otro punto que cambió drásticamente nuestro punto de vista con respecto a la teoría de cuerdas, que es que resultó que entendimos que dentro de la propia teoría de cuerdas hay más cosas que cuerdas. Hay otros objetos extendidos que genéricamente llamamos branas, o sea, objetos extendidos con distintos números de dimensiones, no solo objetos con una dimensión que eran las cuerdas, sino objetos en diferentes números de dimensiones. Entonces, a esos colectivamente le llamamos branas, y hay, en nuestra teoría, resultó haber cerobranas, que nada más es una manera dominguera de decir partículas, o sea, objetos con 0 dimensiones. Unobranas, que son las cuerdas, o sea, objetos con una dimensión. Dos branas, que son como superficies, como hojas, que podemos llamar membranas, y por eso de ahí tomamos la palabrita brana. Hay, de hecho, hay en la teoría 3 branas, o sea, objetos con 3 dimensiones, que sería un buen lugar para vivir nosotros, por ejemplo. Pero como en la teoría de cuerdas ya les dije que tenemos dimensiones para dar y regalar, pues hay 4 branas, 5 branas, 6 branas. Entonces, un punto importante aquí que espero noten es que cuando uno está construyendo estas teorías, no es que uno les ponga a mano lo que uno quiera y lo que le dé la gana, porque si fuera así, pues no nos veamos estas cosas como que salen sobrando, no nos gusta que estén ahí de entrada. Pero la propia estructura matemática y los registros de consistencia de la teoría nos obligaron a darnos cuenta que estaban ahí estas cosas. Es decir, en un sentido, estas teorías físicas uno no las construye, sino que las descubre, digamos, son como estructuras que uno va desenterrando ahí en el suelo, viendo qué tienen. Y ahora, de la mano de eso, de que entendimos que hay más cosas que cuerdas, entendimos también un punto muy importante, que es más allá de la siguiente versión de la respuesta que te digo, entendimos que, contrario a lo que nos hubiera gustado, las cuerdas no son los ingredientes básicos. Las cuerdas y todas estas tranas están hechas de cositas más chiquitas, resultó. Independientemente de si existen o no, nada más estoy diciendo, si el universo estuviera descrito en un universo que de veras estuviera escrito por cuerdas, cuando miramos más de cerca, resultó que las cositas están hechas de cosas todavía más chiquitas. Mala noticia, pero otra vez un ejemplo de que estas cosas tienen vida propia, o sea, estas cosas hacen lo que quieran hacer, no podemos forzar a que hagan lo que nosotros queramos. Bueno, y ahora, déjenme decir nada más a la carrera, las branas, su descubrimiento, por un lado es malo, porque nos complica la vida, por otro lado fue bueno porque nos dio una segunda manera posible de descontar dimensiones, y eso es el escenario que llamamos mundo brana. Antes les dije que nuestro mundo podía ser, nuestro universo podía ser como una manguera, y entonces las dimensiones podían ser muy chiquitas. Esta es una manera de que no sean chiquitas. La propuesta es que todo el universo que vemos, las 3 dimensiones que conocemos, podrían ser como una superficie, como una hoja, flotando en un espacio más grande. O sea, todos nosotros estamos aquí adentro, y entonces pues, todas las partículas del modelo estándar están obligadas a solo deslizarse sobre esta hoja. Pero hay más dimensiones en el universo, esa es la propuesta aquí. Esta es nuestra rana, aquí vivimos, nuestras 3 branas. Pero hay más dimensiones en el universo y, por supuesto, quien seguro tiene que sentir las dimensiones esta es la gravedad, porque la gravedad, como nos enseñó Einstein, pues es lo que nos está hablando es de cómo se va a distorsionar el espacio mismo. Así que si el espacio tiene tantas dimensiones, pues la gravedad siente esas dimensiones, no de otra manera. Pero justamente como la gravedad es la fuerza más débil de todas, por mucho, los experimentos que tenemos hecho a nivel microscópico para la gravedad tienen una precisión mucho menor que los del modelo estándar. Entonces, si hacemos esto, si postulamos que en nuestro universo las fuerzas del modelo estándar están atrapadas en una hoja y solo la gravedad siente las dimensiones extra, resulta que podemos hacer que las dimensiones extra sean mucho más grandes que cuando el universo era una manguera. La manera más ingenua de implementar esto, las dimensiones extra pueden ser tan grandes como una décima de milímetro. Y
Y ustedes dirán, bueno, así me repite no es mucho, pero es una enormidad para un átomo, por ejemplo. Y resulta que incluso si hacemos que las dimensiones estas se curven de una manera especial, podemos lograr incluso que sean infinitas. Entonces, quiero enfatizar, no estoy diciendo que esto sea particularmente probable. Nada más estoy diciendo que es un escenario posible dentro del lenguaje genérico de cuerdas, que vivamos en una brana, en un espacio más grande, y es posible, perfectamente compatible con todo lo que conocemos, que existan en nuestro universo más dimensiones, incluso infinitas, y que no las hayamos detectado hasta el día de hoy. Si de veras esto es cierto, y tenemos mucha suerte, bien pudiera ser que en el propio LHC empecemos a encontrar indicios de esto. Eso, que mucha suerte, no estoy diciendo que sea probable, no apuesten en eso. Entonces ahora sí, ya la parte final de la plática, nos queda poquito tiempo, nos queda tiempo negativo. Es simplemente cerrar como enfatizando para qué sirven las cuerdas. Entonces, ya les expliqué como la idea, o sea que incluso si quieren ahorita podemos hablar. Sáquenme con un bastón. ¿Para qué sirven las cuerdas? Lo primero es, bueno, ya conocen el uso, pero lo que les he estado contando hasta ahorita es la meta más publicitada y más ambiciosa de la teoría de cuerdas, que es dar una descripción completa, unificada y consistente de la composición microscópica del universo. O sea, en resumen, incorporar al modelo estándar y a la gravedad y a todo lo que se nos presenta en el camino en una sola teoría. Esto que normalmente llamamos una teoría de todo. Esa es la meta más ambiciosa y más publicitada de la teoría de cuerdas, y de eso está hablando hasta ahora. Ahora, en esa dirección, muy importante es la pregunta de hasta dónde tenemos predicciones o no predicciones. Justo en los blogs y en internet, además, hay incluso libros que critican que no hay predicciones, que la teoría no es falsificada y que estamos haciendo teología y no sé qué cosa. Ahí quería aclarar, hay un malentendido profundo respecto a entender en qué sentido la teoría de cuerdas puede o no puede hacer predicciones. Y para entender eso, primero, déjenme nada más recordar un punto, que es, si yo pregunto cuáles teorías de partículas hay, ¿cuántas hay? Pues hay un número infinito de teorías de partículas posibles. ¿Por qué? Pues porque para especificar una teoría de partículas concreta, yo tengo que fijar a mano un montón de cosas que son arbitrarias. Tengo que fijar primero cuál es la dimensión del espacio. Nadie me dice cuál tiene que ser. Es que nosotros preguntamos, yo estoy pensando cuáles son todas las posibles, la dimensión. Luego, ¿qué tipos de partículas meto? ¿Qué tipos de fuerzas hay? ¿Qué numeritos tienen sus masas, sus cargas, etc.? Todo eso uno lo fija a mano cuando formula una teoría de partículas. Entonces, hay infinitas teorías de partículas posibles, y aquí esquemáticamente, imagínense que estoy poniendo el espacio de todas las posibles teorías de partículas, o sea, cada puntito aquí representa moralmente una teoría de partículas. Y cada una de esas teorías hace distintas predicciones, por supuesto. Y pues lo que hemos hecho hasta ahora en la física es ir una por una, buscando a ver si alguna le pega a la naturaleza. Entonces, imagínense que una de estas, esta por ejemplo, es el modelo estándar, y es la que hasta ahorita no funciona, pero a lo mejor una vecina es la que realmente es la verdad, qué sé yo. Lo que quiero enfatizar aquí es que hay infinitas posibilidades, infinitos modelos construidos con el lenguaje de partículas, y lo que hacemos ahora es ir uno por uno viendo cuál le pega y ya. O sea, mala noticia, pero pues es así su función. Bueno, ¿qué pasa en cuerdas? En cuerdas lo que sucede es que hay una sola teoría, como ya les conté, esta teoría N, que vive en 10 dimensiones espaciales y que, bueno, bajando a 9 dimensiones espaciales genera las teorías de cuerdas que conocíamos. Pero, por supuesto, si queremos a partir de ese lenguaje hacer contacto con la física que conocemos, pues tenemos que descender a algo que se parezca a las teorías de partículas que conocemos, o sea, a tener 3 dimensiones grandes y las otras escondidas de alguna manera. Entonces, para bajar desde ese lenguaje hasta el tipo de física que podemos comparar con los experimentos, hay que elegir otra vez a mano, completamente a mano, pues todas las cosas que no sea, que la propia teoría no nos exija que sean de una manera u otra. Entonces hay que elegir a mano, por ejemplo, la forma y el tamaño de las dimensiones que escondemos, de qué manera las escondemos, si hay o no granas por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que quedan libres, como en cualquier teoría física, y tenemos que hacer eso como paso previo a intentar hacer predicciones, pues si no, ¿cómo? Bueno, la noticia es que si bien hay una sola teoría a este nivel, al intentar descender a hacer contacto con los experimentos, hay infinitas maneras de bajar y escoger estas opciones. Pero una vez que uno escoge una forma particular de las dimensiones ocultas, y si hay granas o no, y qué tamaño tienen, etcétera, etcétera, una vez que uno fija todo lo que tiene que fijar, a nivel de la física que conocemos, uno cae básicamente en uno de esos puntitos que quiere decir que la teoría de cuerdas vista desde lejos parece una teoría de partículas específica, con masas y cargas específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de la única teoría de cuerdas, uno a este nivel, a nivel de las cosas que medimos, puede obtener pues, básicamente infinitas teorías de partículas. Esa es la situación. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer para ir a comparar con las mediciones experimentales? Pues ir una por una y checar si alguna funciona o no. Entonces, en resumen estoy diciendo esto. En teoría de cuerdas, o teoría N, hay una sola teoría, esa es una novedad, pero hay unas ecuaciones de esa teoría y tienen infinitas soluciones.
como en cualquier teoría física, con la teoría que describe cómo se caen las cosas, pues dependiendo de las condiciones iniciales hay infinitas trayectorias posibles de una piedra, qué sé yo. Pues eso es lo mismo acá. Lo interesante es que dentro de la teoría de cuerdas, cada una de esas soluciones describe un posible distinto universo. Eso no es novedoso tampoco en sí mismo, la relatividad general es así. La relatividad general tiene unas ecuaciones, las de Einstein, para decirnos cómo se curva el espacio-tiempo. Esas ecuaciones tienen infinitas soluciones y cada solución describe un posible universo, curvado de una manera, curvado de otra, no curvado, etcétera, etcétera, abriéndose, contrayéndose, etcétera. Y solo una de esas es la que le pega a la naturaleza, tenemos que escoger la mano, tenemos que ir una por una para ver cuál funciona. Bueno, aquí igual, aquí tenemos que ir una por una, pero el punto importante que quiero enfatizar, por fin respondiendo a la pregunta, es que si me voy una por una, o sea, si fijo a mano todo lo que haya que fijar, me voy una por una, cada puntito sí hace predicciones específicas. Y lo puedo comparar con los experimentos al grado de que todos los puntitos que hemos estudiado hasta el día de hoy, todos están mal. Los hemos combinado y no funcionan. Entonces, la pregunta importante realmente es esto. No importa si hay infinitas posibilidades o no. Eso es lo que había antes de cuerdas. Eso no tiene nada que ver con cuerdas. Eso no nos vamos a asustar. Ay, no, hay infinitas soluciones. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que había antes de cuerdas. La pregunta importante es si al menos alguna de ellas podemos maniobrar para que reproduzca exactamente lo que ya conocemos. O sea, el modelo estándar, que es una cosa muy precisa. Unos ingredientes muy precisos y unos 20 números muy exactos. Es una tarea muy ambiciosa. La respuesta a esta pregunta hasta el día de hoy es que no hemos encontrado exactamente el modelo estándar. Lo que les dije antes es que encontramos cosas que se parecen bastante, lo cual ya es mucha ganancia. Pero no hemos encontrado exactamente el modelo estándar. Que por cierto, eso también atiende a otra de las críticas frecuentes, que es, normalmente, bueno, muchos críticos dicen, no, bueno, es que cuerdas tiene tantas cosas, y raras, y no sé qué dimensiones, que uno puede encontrar ahí lo que le dé la gana. Si eso fuera cierto, pues el primer artículo de cuerdas hubiera sido encontrar el modelo estándar. No, la teoría tiene sus restricciones internas y es muy difícil descender de ella para obtener, o sea, el modelo estándar es un montón de información y reproducirlo es algo muy ambicioso. Entonces, en resumen, esa es la meta de la que he estado hablando hasta ahorita, construir una teoría que nos dé la receta cósmica completa, por decirlo de alguna manera, y justamente el punto es que es muy ambicioso y hasta el día de hoy no sabemos si va a funcionar o no. Si me preguntan, yo diría que lo más probable es que no. Estoy viniendo a hacer algo nuevo, casi seguro me va a pegar. Pero lo que es también más importante todavía es que es justo decir que este es nuestro camino más prometedor para hacer esto. Si a alguien le parece que esto hay que hacerlo, que hay que ir más allá del modelo estándar, describirlo todo en una teoría con la gravedad, etc., el camino más prometedor que tenemos, así que tengo una probabilidad muy baja de funcionar, el que abrumadoramente más probabilidad parece tener, parece menos, es este. Pero lo último que quería decir es esto, que independientemente de si funciona o no funciona la teoría de cuerdas para esto, que es la meta más ambiciosa y más publicitada, que probablemente ya me dio ustedes por eso vinieron, lo que quería terminar diciéndoles, no se vayan sin escuchar que ya ha logrado un montón de frutos la teoría de cuerdas. O sea, la razón por la cual ha seguido siendo activamente estudiada por alrededor de 1000 investigadores en como 30 países durante 20 años, o más, 25 años, intensamente, es porque funciona, porque hace cosas útiles por nosotros. Y haya hecho contacto, ha tenido muchas aplicaciones útiles a muchos temas de interés en la física teórica moderna. Tenemos una lista parcial. Déjenme darles un ejemplo de eso, que es el ejemplo de hecho más poderoso creo que tenemos de un fruto útil de la teoría de cuerdas. Y de hecho es justamente a lo que yo me dedico, así que tengo que terminar con publicidad. Es una cosa que se llama la correspondencia holográfica. Es un enunciado que se descubrió con herramientas de cuerdas y básicamente propone, bueno, tiene muchos nombres, lo descubrió un físico argentino, joven Maldaceno. Propone una equivalencia entre una teoría con gravedad y una teoría sin gravedad. Nada más para que se den una idea, este tema ha sido tan revolucionario y tan importante que en 14 años desde que se descubrió se han publicado más de 7.700 artículos sobre este tema. O sea, imagínense nada más lo que es eso. No sé si no ven, es como que diario durante 14 años salen más de 2 artículos sobre este tema. Entonces, claramente es una cosa impresionante. Y ya en una última transparencia, déjenme decirles de qué se trata esa correspondencia. Bueno, pues imagínense que yo tengo dos teorías. Por un lado, una teoría similar a la de la fuerza fuerte, la de la comodidad cuántica, ya que se me cayó el símbolo. Y por otro lado, una teoría de cuerdas. Entonces, esas dos teorías son dos teorías completamente distintas. Por un lado, esta es una teoría que está basada en partículas, los siguientes básicos son puntitos, y por este lado pues, está basado en objetos unidimensionales. Esta teoría de acá, si acaso solo tiene la fuerza fuerte o prima de la fuerza fuerte, no es una teoría que tenga gravedad. Esta teoría, como es de cuerdas, en automático y de manera inevitable tiene gravedad. Esta teoría de acá, como no tiene gravedad, pues el espacio no se puede curvar, no puede vibrar, entonces es plano. Pero esta teoría de acá, el espacio se puede curvar y de hecho está curvado de una cierta manera específica.
Esta teoría de acá tiene algo que es como una prima lejana de la fuerza fuerte, y esta teoría no. Esta teoría no tiene nada remotamente parecido a la fuerza fuerte. Y más drástico todavía, esta teoría de acá vive en 3 dimensiones espaciales, por ejemplo, y esta teoría de acá vive en muchas más, en 9, porque es una teoría de cuerda, y no está viviendo en más. Bueno, entonces, parece que les estoy describiendo las dos teorías más diferentes que se les puedan ocurrir, ¿no? Bueno, a pesar de eso, Baldassena descubrió con argumentos de cuerdas hace, como digo, 14 años, en 97, que increíblemente esas dos teorías son la misma cosa. O sea, son dos lenguajes distintos para hablar de una misma situación. Hay como un diccionario que traduce de un lado al otro, y cualquier objeto que existe acá tiene su correspondiente objeto acá, y cualquier proceso que pueda ocurrir de un lado puede existir también del otro. Increíble. O sea, hasta antes de esto pensábamos que una cosa muy distinta eran las teorías con gravedad a nivel microscópico y otra cosa distinta las que no tenían gravedad. Incluso estas son más fáciles de describir y estas no. Increíblemente con esta conexión se borró la frontera entre las dos. Esto nada más, la mera existencia de esta correspondencia es realmente sorprendente. Yo siempre digo que nada más haber vivido en la época en la que esto se descubrió, para mí como físico teórico formal que soy, ya hizo que valiera la pena vivir. Es impresionante. No sé si lo logro transmitir con esas pocas palabras, pero es impresionante realmente que esto pueda ser cierto. Pero más aún, y esto es ahora sí lo último que digo, más aún, el diccionario que traduce de un lado a otro resulta que tiene una propiedad mágica, que es que traduce cálculos difíciles de este lado, cálculos imposibles de hacer, justamente cuando las fuerzas son muy intensas de este lado, los traduce en cálculos tan fáciles de hacer que hasta yo los puedo hacer. Entonces, esto lo hemos usado ya durante los últimos años como una herramienta para hacer cálculos fáciles de este lado y entender propiedades difíciles de una fuerza que es una prima lejana de la fuerza fuerte, que como les dije es un problema importante que nos queda por entender. Entonces, esto ya está siendo útil y ya ha funcionado en muchas direcciones, y bueno, entonces eso es lo último que quería decir. Tareas pendientes, 3 cosas rápido nomás, ahora sí ya me callo. Lo principal, por supuesto, pues es esta dirección, entender de qué estamos hablando, o sea, de qué están hechas las cuerdas en última instancia. Tenemos muchos indicios y muchos pedazos, pero no tenemos última palabra. Por supuesto, en la dirección más publicitada, pues tratar de obtener a partir de cuerdas el modelo estándar para que haga contacto con la naturaleza, y luego, además de eso, por supuesto, eso ya sería un logro enorme de por sí, pero luego buscar pequeñas correcciones predichas por cuerdas y tratar de ponerlas a prueba experimentalmente. Y en la dirección en la que yo les acabo de contar que me dedico, seguir usando esa correspondencia. Primero, esta es nuestro camino más prometedor para entender de qué están hechas las cuerdas, esa es una dirección, pero otra para entender mejor la fuerza fuerte y otras teorías similares del mundo real, como superconductores y cosas así, donde las fuerzas se vuelven muy intensas. Entonces, en fin, ahora sí ya me callo y nos sacan de carrera. Entonces, si tienen las preguntas... Bueno, ¿me escucha? La primera la hace Tania y pregunta: si el reciente enunciado de que los neutrinos viajan más rápidos que la luz fuera verdadero, ¿afectaría de algún modo la teoría de cuerdas o el modelo estándar de fuerza del principio? Sí, bueno, el modelo estándar seguro se tendría que reescribir, o sea, no podría estar exactamente cierto el modelo estándar, que de por sí ya sabemos que no es completo, pero si existe tal cosa como neutrinos viajando más rápido que la luz, que todavía está por verse, casi todos apostaríamos a que hay un error en la medición, no porque sean brutos los experimentales, sino porque es una medición súper difícil. Pero si acaso es cierto que tienen razón, que ya me dio bien, habría que modificar bastante el modelo estándar seguro. Y ahora, ¿en qué dirección habría que modificar? Pues no sabemos, hay muchas posibilidades, e incluso hay gente que ha, desde el punto de vista teórico, especulado sobre esta posibilidad antes de que se descubriera esto. Y algunos escenarios en los cuales se puede explicar que los neutrinos parezcan viajar más rápido que la luz, o viajen más rápido que la luz en un sentido, justo tiene que ver con que existan más dimensiones. O sea, resulta que si existen más dimensiones, hay espacio ahí suficiente como para acomodar a unos neutrinos que en realidad no están violando a Einstein en ningún sentido, pero hacen una cosa que parece como que viajan más rápido que la luz definida por nosotros, digamos, algo así. O sea, entonces pudiera ser, eso es una cosa muy remota, de por sí es muy remoto que sea cierto, pero más remoto aún que dentro de todas las opciones que haya, que quizás muchas cosas nos han ocurrido, pero pudiera ser remotamente que eso sea una evidencia de que hay más dimensiones. Y si acaso eso es cierto, pues a lo mejor se encuentra como de una teoría de cuerdas. Pero todo es una cadena de especulación tan grande que nomás estoy diciendo por decir, ¿no? No se crean como que es muy probable. Gracias por la pregunta también. Y en el mismo sentido, César Ulloa, si neutrinos son más veloces que la luz, ¿alguna explicación en cuerdas? Creo que...
O sea, la misma pregunta, sí. Sí, La mismo misma sentido. respuesta. La misma. Miren. Y bueno, tenemos tiempo para 2 preguntas. Bueno, yo quisiera saber qué pasa con los bosones. No los mencionaste para nada. Y otra cosa, bueno, el hecho de que fueran cuerdas no necesita simplemente que tienen que ser construidos de algo, de objetos más usuales, pues digamos, las cuerdas podrían ser construidas de cero granas. Sí, a ver, los bosones. Por brevedad me salté las palabras fermión y bosón, pero están ahí en el modelo estándar. O sea, lo que sucede es que hay partículas sociales y antisociales en la naturaleza, fermiones y bosones, y bosones y fermiones las llevamos para adornarnos. Y todos los ladrillos básicos de la materia, los quarks y los leptones, son fermiones. Y todas las partículas mensajeras de las fuerzas, el fotón, el gluón, el W y el Z, son bosones. Y también el Higgs, como se propone el modelo estándar, que está por ver si existe, pronto sabremos, interesantemente, el LHC. También el Higgs es un bosón. Entonces, esos están ahí, los mencioné, nada más que no les di nombre. Ahora, lo segundo, las cuerdas, el proponer que existen objetos unidimensionales por sí solo, hubiera podido ser la última palabra, en los 80s, digamos, y pudiera ser, como estaba contestando a la pregunta de acá primero, que eran objetos estrictamente unidimensionales y no estaban hechos de cosas más chiquitas. O sea, eso sí es una posibilidad, digamos, matemática o física, como lo quieran decir. Ahora, resulta que cuando uno le mete la mecánica cuántica, la relatividad especial, etc., y hace toda la mezcla esta, todo el análisis detallado que hemos hecho, a primera vista parecía que no estaban hechas de cosas más chiquitas, pero resultó que cuando escarbamos más al fondo, con más tecnología, con más herramientas, llegamos a entender que eso era apenas una aproximación. O sea, que estas cuerdas, las cuerdas de la teoría de cuerdas como aparecen en esta estructura matemática, resulta que sí están hechas de cosas más chiquitas. Entonces, como digo, mala noticia. Y en efecto, lo que tenemos hasta el día de hoy más o menos es como si estuvieran hechas de cerobranas, algo así en un sentido. Pero son unas cerobranas medio chistosas, son unas partículas medio chistosas, o sea que no estamos regresando nada más a las partículas usuales. Entonces, ahí hay un montón de cosas que contar que obviamente ya menos tiempo imaginario que sobra. Pero bueno, la principal respuesta es que no era obligatorio que estuvieran hechas cosas más chiquitas, simplemente resultó eso de los cálculos después de mucho esfuerzo y mucha reticencia nuestra. Las cerobranas pueden ser nuevamente cuerdas. Con las cerobranas, más o menos es como que con un tipo de partículas un poco exótico uno arma cuerdas y también juntando muchas de esas cosas uno arma superficies y cosas así, branas del otro tipo, algo así. Y interesantemente, es mala noticia que las cuerdas estén hechas de cosas más chiquitas, pero la buena noticia es que esas cosas más chiquitas, hasta ahorita todos los indicios que tenemos es que esas también nos van a ayudar a entender de qué está hecho el espacio y el tiempo, como prometí que teníamos que saber en una teoría por gravedad cuántica. Entonces, bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera, las cuerdas tienen, se ha calculado que tengan cierto tamaño, cierta longitud. Esa sería la primera. Y la segunda, este nuevo descubrimiento de la partícula que viaja más rápido que la luz que acaban de hacer con el CERN, ¿qué nos podría decir? O sea, ¿hay manera de explicarlo? A ver, lo del tamaño. Las cuerdas, el asunto es que cuesta energía estirarlas, pues como las ligas incluso. Y entonces el tamaño que tienen pues simplemente está determinado por qué tan violentamente están vibrando. Entre más excitadas están, entre más están vibrando violentamente, más energía tienen, y entonces les alcanza para estirarse más. Pero las cuerdas que nos interesan a nosotros para efectos de la vida diaria es las cuerdas de las que estaríamos hechos. Y esas son, como decíamos antes, las cuerdas que tienen la menor energía posible, que están vibrando de la manera más apacible posible. Y esas cuerdas, bueno, si pudieran tener energía cero, pues tendrían tamaño cero, pero la mecánica cuántica no se los permite, tienen una cierta vibración mínima, y eso les da un cierto tamaño mínimo. Y eso es un tamaño característico que en la teoría de cuerdas llamamos la longitud de cuerdas. Es un número ahí. ¿Y cuánto mide ese tamaño? Pues justo está por verse, porque está por verse incluso existen las cuerdas. Pero básicamente lo único que sabemos es que están en algún lugar, las cuerdas existen, pueden ser tan grandes como estar a la vuelta de la esquina, o sea que en el LHC se les empiece medio a detectar, o sea, una trillonésima de metro, o pueden ser tan chiquitas como eso que se llama la escala de Planck, que es un 1 con 17 ceros más chiquito. Entonces, no sabemos, pues, necesitaremos tener muchísima suerte para que estén a la vuelta de la esquina, pero interesantemente es posible. Y lo otro de los neutrinos, bueno, pues es la misma respuesta de antes, que puede ser que los neutrinos superluminales, superlumínicos, encuentren acomodo dentro de más dimensiones y por tanto dentro de cuerdas, pero en estas alturas es súper especulativo comentar sobre eso. Incluso les insisto, yo creo que la principal idea es, todos los físicos de momento
que apostaríamos nuestra casa que la medición está mal. Simplemente porque tenemos demasiada información de que esas cosas no suceden, pero por supuesto no se quede con la idea de que nos gustaría eso. Lo más interesante sería al revés, que la medición estuviera bien. Es solo que en este momento la evidencia toda es como el marcador 1000-1, digamos, contra que esto sea cierto. Pero bueno, ya veremos, hace falta más experimentos y ya veremos. Vivimos en tiempos interesantes, tanto por ese resultado como por simplemente la puesta en marcha del LHC. Eso ya de por sí augura una nueva época dorada de la física de partículas. Así que bueno, manténganse al tanto y ya veremos. Por cierto, sí, supongo que nos tenemos que salir porque nos corren, pero si tienen más preguntas, con gusto lo podemos discutir allá afuera de pronto. Bueno, gracias por su paciencia, sobre todo ahora de la comida. ¿De casualidad no haya grabado la conferencia? ¿Para que nos puedas hacer una copia? Se está, de hecho, grabando. Livestream.com, diagonal individual. Ah, ok. Ahí está. Ahí va a ser cuando sube el día. Allá está. Ahorita que lo pongo, va a estar en unos segundos. Es un livestream. Bueno, está ahí en el archivo, no puedes descargar solo. Ah, no, sí. Livestream.com, diagonal individual. Ok. De hecho, hasta ahorita, pero ya empezó a bajar a 14 de ahí, por eso no un 18. Sí, un 18 se entonces, claro, postular que existe la supersimetría es buena cosa porque resuelve algunos problemas, pero planteamos que es como que está escondida, como está escondida. Pero lo interesante es que el propio modelo estándar se conoce que en la naturaleza definitivamente le gusta hacer esto, después de la simetría. O sea, en el modelo estándar hay una cierta simetría que están escondidas, para eso se existe. Y entonces usando ese tipo de método podría ser que Andrea. esa es más o menos la idea. Entonces, bueno, muy interesante y todas estas ideas muy importantes son especulativas. Sí, muchas preguntas y muy importante tener en mente que todas estas ideas son especulativas, pero eso es lo que tenemos que trabajar en especular y luego ir viendo poco a poco las consecuencias y verificar. Ese es el negocio del que estamos. No, pues muchas gracias por su paciencia. Si quieren, déjenme seguir por la noche y nos salimos. Supongo que más que ¿tiene alguien, no? ¿O no viene? De momento no me corren. Bueno, tú me dices si me corren. Oye, ¿dónde nos firmamos? ¿Cuándo está la lista? Oye, el vacío. Bueno, esa es una pregunta más profunda. El vacío resulta que, esto no todo el tiempo explicar todo lo que pensamos, pero el vacío, entendido en nuestro lenguaje actual, simplemente el lenguaje es una cosa súper complicada. O sea, el vacío no va a ser de la no queda nadie. No, resulta que para los físicos de partículas el vacío es un lugar con muchas cosas. Primero, en el vacío están apareciendo y desapareciendo partículas todo el tiempo. Y eso ¿Sí le llaman stream? caso puede tener le llaman casi que es como consecuencia. Uno puede ver que dos placas de metal en el vacío se atraen entre sí por el efecto de partículas y las partículas que aparecen en el vacío. No, pues sí, se llama como eso, pero probablemente es otra persona, o sea, pero se aplica igual, busca efectos casi en el mundo y de las cosas. Entonces, pues por un lado, como que el vacío siempre está como en división, digamos, hay partículas de separación. Por otro lado, el vacío no está en absoluto vacío porque está lleno de un montón de cosas, aparte de estas partículas que desaparecen. En particular, este asunto del Gibbs, aunque no tuve tiempo de decirlo, resulta que la historia del modelo estándar es mucho más sutil e interesante de lo que es. Yo les presenté esto como lo hacemos a nivel de evolución, que es como que pensamos que el mundo está hecho de partículas, pero en realidad eso no es cierto. Lo que pensamos es que el mundo está hecho de campos. Los campos, imagínense como que fueran como gelatinas que llenan todo el espacio, que son capaces de vibrar, por ejemplo, es una gelatina como que no se es capaz de vibrar. Y para decir cómo está vibrando en cada lugar, pues hay que dar datos en cada lugar. Y eso es lo que significa matemática en un campo. Un sistema que hay que dar números en cada lugar para decir que esto está haciendo. Y dio un infinito de datos para decir que está haciendo. O
Si fuera así, sí. Ah, ok. Entonces decía, un campo es eso, un campo, como el campo electromagnético, es un sistema físico que está extendido por todo el espacio, que justamente está extendido por todos lados. Para decir qué es lo que está haciendo ese campo, hay que dar números en cada lugar. Puede ser un número distinto en cada lugar, por supuesto, como pasa el tiempo, esos números pueden cambiar. Eso es lo que es un campo. El campo electromagnético, por ejemplo. Ahora, yo moralmente, como pienso los campos, como les digo, es en gelatinas que pueden vibrar. Gelatinas que tienen todo el espacio, pueden vibrar. Eso es un campo. Ahora, aunque no es obvio, resulta que cuando describimos gelatinas, pero cuánticamente, o sea, las ponemos a vibrar, pero cuánticamente, justo aparece este asunto que decíamos de que hay un tamaño mínimo de la